Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Bueno, ya se nos ha acabado el Halloween y todas estas cosas que tenías tú entre manos. Calabazas y las calabazas bichos varios. Y todas esas cosas. Y las calaveras y todo eso, muy bien, muy bien. Bueno, vamos ya... ¿Te gusta mi Halloween? Sí. Claro. Lo subí al Facebook, el programa que nos hizo Gonzalo. Sí, también lo vi. Sí. Bueno. Luego se me encendió la bomba a toro pasado, al día siguiente, es verdad, pero bueno. Bueno, pues entonces hoy tendremos que hacer... Bueno, escucha, quedamos Mande. hoy en que teníamos invitada, ¿no? Hoy tenemos invitada. Ah, bueno, pues, Claro que sí, pues- hombre. pues- Ya lo dijimos la semana pasada. Un programa menos que tenemos que hacer nosotros. Ay, Cuando señor. digo que teníamos invitados, bueno, ya no tenemos que hacer programa. Pues nada, pues... En vez de decir, por fin tenemos a alguien que sabe de historia, de lo Gracias a que, de lo Dios, que va esto, gracias a Dios. Gracias a Nuestros Dios. oyentes van a escuchar a alguien que sabe de Que esto. sabe no decir tonterías como nosotros, que bastante dijimos la semana pasada. Hay que Y decirlo. diremos en la siguiente. Y diremos en la siguiente. No, esto no ha Bueno, pues terminado. como la invitada es tuya, Joaquín, pues si quieres... Procedemos a la introducción. bueno, Vale. escucha, primero. Mande. Tengo que decir Bueno, sí, que... tío, ¿dónde estamos? Va, Estas cosas, hombre. Vamos a empezar bien como todos los días. Estamos en Onda Plana Santa Cruz, 107.4 de la FM, en Santa Cruz de la Zarza, provincia de Toledo. Este es el programa No me cuentes historias, el programa de historia. Estoy calladito y no te digo nada. Ya me has interrumpido. O sea No, que pero Ha sido todos muy los días, difícil. Estoy diciendo esto todos nada. los días. Siempre igual, siempre igual. Esto todos los días. No me cuentes historia, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, como ya ¿Qué hemos número? dicho. ¿Has dicho el número? Y este es el programa número 168. 68. 168 que llevamos ya. Nos Pues no queda tengo ni idea. nos queda nada para el Y ya es el 1200. director. Nos queda nada para el 1200. Esto está chupado. Hay que hacer el aniversario del 1500. Bueno, 168, que bueno, no sé si le hemos puesto título, no le hemos puesto título, da igual, es un especial. Es Y un como especial que nos va a contar nuestra invitada, Leonor Parra. Ya procedemos a presentarla. Leo y el Medievo, para aquel que la quiera seguir en Twitter, @Leo y el Medievo, ahí tiene su cuenta. Es especialista en paleoclimatología. ¿Para qué? Y eso, cago en Dios, ya que lo había dicho del tirón. Esto no se hace. Paleoclimatología, que llevo un par de horas ahí dándole vueltecillas a la palabreja. El estudioso del clima en tiempos pasados, en el mundo, climatología histórica. También La es propia más palabra lo sencillo. dice. Sí, está clarísimo, claro. Se ha dedicado durante un montón de tiempo a la investigación muy centrado en el medievo. Actualmente se centra en la reconstrucción de los paisajes del pasado, los cambios climáticos históricos, y por lo que he ido viendo en sus otros programas que ha hecho de podcast, artículos que ha escrito un montón, le encanta la interdisciplinariedad. Joder, Eso sí que es un vaya palabra. palabrita. Ese es me he tenido que imbuir de saber y entrenamiento. Es decir, le encanta juntar varias especialidades. La historia, la geografía tienen que interactuar con un montón de cosas. Y para este caso, para lo que nos viene a hablar hoy Leo, pues es con mucho de climatología. ¿No es así, Leo? Más o menos. Es así, sí. Es así, vale. Así, me gusta trabajar de forma multidisciplinar, aunque duela mucho la cabeza cuando uno intenta decirlo. Sí, pero aporta mucho, pero aporta un montón. Yo lo intento. La segunda parte es que guste más o menos, pero sí, lo intento. Me agradezco mucho tu comentario del principio de decir que esto no va de ideas políticas, porque es verdad, no va de ideas políticas, No. pero a veces me dicen cada cosa que dices. Sí. A ver, en el momento que Es que sales estamos- en sí, antena, pues bueno, estamos uno se ahora expone en un momento en que cualquier cosa que dices contraria a lo que... A lo que sea. Sí. A lo que sea, da igual. Sí, da sí, igual igual. donde metas la patita. Sí. Que Te siempre tachan de sale algo. alguien sí. diciendo, oh, es que... Y dices, no, hombre, no. Sí, sí. Yo llevo muchos años estudiando, no me digas. No es política, en este caso, para nada. O sea, no... Pero bueno, está bien, Porque yo te antes, lo agradezco. yo, te antes, agradezco el yo, antes, comentario. yo antes que empieces, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Nos vamos a morir? No, hombre, no. Yo Y algún sí, día, espero. Pero no de de eso. aquí a 100 años estos calvos, eso seguro, Rafa, ya te lo decimos.
sea, no por me el- da la impresión de que vaya a ser por el clima, por lo que te mueras. Vale, Pero vamos, vale. Vale, pues ya me quedo más tranquilo. Hago el programa más tranquilo. si sigues subiéndote a castillos de forma rarita, a lo mejor sí. Es lo más probable. Muy bien, porque eres de nuestra zona, de nuestra tierra, porque nosotros Cuenca y nosotros que Santa Cruz de la Zarza está pegado a la provincia de Cuenca y los tres hemos hecho el bachillerato en Tarancón y siempre tenemos, o por lo menos yo tenía casi más conocidos, no, casi no, tenía más amigos en Tarancón, en Huete, en Horcajo, en Uclés, Sí. ya sabéis que me echaron a los pilones una vez y me siento muy hermanado con este pueblo. Muy bien. Entonces nos gusta mucho y vamos, nos sentimos bastante unidos y nos gusta mucho la zona de Cuenca y hemos hablado bastante Además de... que Nuclés, Ujú. mira, voy a sacar también así una cosa como Date. la relación que hay entre los culos de caballo que decía Magister. Uy. Pues aquí, entre el clima Uclés, ¿qué relación hay entre el clima? Pues que vivió una superviviente del Titanic. ¿El Titanic tuvo algún...? Ay, es verdad, sí, había ¿Por qué una suyo? señora ¿Por el clima o superviviente por qué? del Titanic. Sí que se dice que el Titanic tuvo que ver, o sea, acabó en el fondo del mar porque ese iceberg se derritió, se soltó de un bloque más grande y bueno, pues suele estar en una zona habitual de que estén ahí, hoy lo sabemos, pero tiene que ver seguramente sí con el cambio climático actual. Con el porque cambio climático Claro. actual. hiciera más calor. Eso es algo que a los vikingos no les va a pasar, por ejemplo, por otro cambio climático del Ajá. que vamos a hablar ahora. Claro, claro. Pues ¿por dónde empezamos, Leo? ¿Por dónde quieres atacar? Vamos a empezar por el principio. Casi que sí. Espera, quítame la flechita de ahí, que la tienes ahí, la flechita. Ay, verdad. Te tiene puesta Espera. con la flechita ya. Aquí la flechita del ratón, es que a Leo la Nada, estamos, fuera flechita. no está aquí físicamente en el estudio, pero la estamos viendo a través de una videoconferencia. Bien. Bueno, pues empiezo. Lo que os voy a Ataca. explicar es básicamente lo que fue mi tesis, pero voy a haceros una versión comprimida y sobre todo diréis, ¿se puede centrar el clima en algo tan pequeño como una sola población, que es en vuestro caso Santa Cruz de la Zarza? No, no se puede. O sea, el clima realmente, para saberlo, para conocerlo en el pasado, necesitamos un territorio muy grande, pero que os afectó de lleno. Entonces, empiezo. ¿Qué es lo primero? Ya que habéis sacado esa palabra tan rara de que me dedico, investigo la paleoclimatología o la climatología histórica. ¿A qué se dedica alguien que investiga eso? Lo has dicho tú. O aquí nos dedicamos a conocer el clima del pasado Ujú. y luego además empleamos distintas maneras de hacerlo, siempre sí, multidisciplinares, pero según si hay documentación escrita o no, podemos decir que es más paleoclimatología o más climatología histórica. En el caso que os traigo hoy, Ujú. más diríamos climatología histórica, aunque también cabe en lo otro. Ajá. Lo primero que hay que saber en cuanto al clima y el paisaje es que el paisaje es cambiante y variable y el que vemos hoy no tiene nada que ver con el del pasado o no tiene por qué tener nada que ver. No se debe extrapolar cuando nos metemos a investigar estos temas. Y es que el clima, aunque a veces uno diga, "Jo, es que ¿cómo les va a afectar tanto como para cambiar su forma de vida?" Pues sí, el clima aparece como un eje vertebrador principal, además, en las sociedades preindustriales. Os pondré algún ejemplillo según vayamos avanzando. Pero hay un problema a la hora de conocer el clima en el pasado y es que sus características y su evolución a largo plazo a veces no son tan fáciles de conocer porque no tenemos los medios actuales en el pasado. No había un Mariano Medina en el siglo XVI. Claro, claro. No, bueno, ni en el 16, ni en el 17, o sea que si nos metemos en la Edad Media ya es un mundo Ya ni te aparte. cuento. Yo lo que me Totalmente. llamaba la atención, digo, ¿cómo estudias el clima en la Edad Media? ¿Cómo se leen las fuentes? ¿De qué forma hay que leer las fuentes para sacar el clima que había? Pues, hombre, alguna cosilla os traigo hoy que vais a ver, ¿no? Pues se mira qué tipo de flora había, qué tipo de fauna, si había X enfermedades que necesitan unas condiciones climáticas concretas para existir. Entonces, lo vamos a ver porque en realidad lo que os traigo es, he sacado esto que me dice que está pasando esto climáticamente. Entonces, bueno, lo primero es que para saber algo de clima necesitamos un territorio y un marco temporal enorme. Por eso os decía, no solamente va a afectar a Santa Cruz, sino a un territorio muy grande, que es, en mi caso he cogido el que fue el antiguo territorio de la Orden de Santiago, Ujú. Que que estamos al nosotros norte aquí. queda Valdaracete,
al oeste queda Aranjuez, al este Saelices y al sur, súper al sur a propósito, queda Tomelloso. Ajá. Y he cortado ahí porque me podía bajar hacia Montiel, pero no había necesidad, bastante territorio es, que son 5.319 kilómetros cuadrados. Ya son y kilómetros. Está bien. Que sepas, la emisora está en la antigua encomienda del Orden de Estamos Santiago. aquí Claro. en el edificio de la encomienda de Santiago. Sí, claro, no me extraña, porque allí vosotros teníais de todo, Sí. de la Orden de Santiago, Claro. y bueno, pues sí, todo esto que voy a contar ahora os afecta. Así que bueno, dicho eso, dicho que he cogido el territorio de la Orden, que luego os pasaré un mapita Vale. para que hagáis con él lo que buenamente queráis. Pues ponerlo en YouTube, Por fundamentalmente. ejemplo, pues os digo que sí, que se ha consultado documentación histórica y otras investigaciones que abarcaban desde el siglo X hasta el XVI de esta zona que os he comentado. Porque igual se necesita un amplio periodo de tiempo para ver cómo oscila el clima, ver si realmente soy yo que me he dado un golpe en la cabeza o realmente las fuentes están diciendo, oye, aquí pasaba algo y no nos hemos dado cuenta hasta hace poco. Bueno, pues sí, se consultó documentación del siglo X al XVI y el territorio es tan grande como para tener más de 5.000 kilómetros cuadrados. Así que, ¿qué os afecta así a vosotros más? El Valle del Tajo, pero también coge el Valle del Riánsares, del Cigüela, del Záncara, Sierra de Altomira, la Mesa de Ocaña, que es un territorio grandecito, con distintas altitudes y sobre todo, y esto lo traigo un poco para que nos demos cuenta de la diferencia que va a haber cuando decimos, hoy en día está habiendo un cambio climático. Sí, lo está habiendo. No voy a entrar si en antrópico o no. Yo invito a la gente a que busque en Google Scholar, que es una de las herramientas que utilizamos para buscar bibliografía, para ver si encuentran si es un cambio climático antrópico o no. Ahí no voy a entrar. Lo que entro simplemente es en deciros que sí, que sin ir más lejos, en 2005 teníamos 15,5 grados de media en esta zona, en todo ese territorio que os he hablado, Sí. y hoy ya tenemos 16,2. O sea, sí, está subiendo la temperatura. Pero además estamos en un momento en el que todavía no hay unas precipitaciones elevadas, estamos por debajo de 600 milímetros anuales de media. ¿Por qué os digo esto? Bueno, sobre todo para que cuando os hable de un clima cálido pero húmedo, con distintas temperaturas y con distintas precipitaciones, digáis, ostras, pues sí, se parece más o menos al actual, y le deis una vuelta. 600 Para que os hagáis una milímetros, idea, has dicho. hoy en día puede helar. O sea, tenemos heladas puntuales unos 5 o 6 meses al año. En el momento que os voy a hablar, ninguna. En principio no había heladas. No había heladas. ¿A que deja frío? A mí me Sí. deja fría. Si A no mí hay me helada, dejó no fría. tanto. Helado, he dejado helado aquí. Bueno, para entender así un poco todo esto. Perplejo, más bien. Más Así, que- vale, venga, va, perplejos, no fríos. Para que os haga entender un poco todo esto y que nos hagamos una idea de cómo podemos entender las temperaturas en cuanto a periodos fríos y periodos cálidos y un poco lo que os voy a contar. En la segunda mitad del siglo XX es donde ponemos más o menos esa temperatura cero. ¿Por qué? Bueno, pues cuando se ponen los satélites y demás y toda la meteorología a funcionar, toda la tecnología que nos va a aportar datos numéricos sobre el clima. Así que más o menos segunda mitad del siglo XX ponemos ese hipotético cero del que vamos a partir para decir que los periodos cálidos tienen unos 2 grados aproximadamente de temperatura más en la media anual. Y luego, sin embargo, los fríos, en cuanto a ese cero, tenemos unos 2 grados menos, igual, más o menos, a veces 3, 2,5, 1,5 grados, depende de dónde estemos, en cuanto a esa temperatura cero. O sea, de los periodos cálidos a los periodos fríos tenemos 4 grados de media De oscilación. de diferencia Diferencia media. entre ellos, que es mucho, pero lo que digo, y un poco respondiendo a si nos vamos a morir, si pudieron soportarlo en la Edad Media, un periodo frío, un periodo cálido, el periodo frío que les va a venir después, ostras, si ellos, que son una sociedad preindustrial, pudieron hacerlo, nosotros también, de sobra, ¿por qué no? Entonces, bueno, nos encontramos periodos cálidos, con esos 2 grados centígrados por encima de temperaturas, pero lo que nos damos también cuenta es que no hay un extremismo térmico. ¿Qué quiere decir esto de que no hay extremismos térmicos? Que ni son temperaturas que sobrepasen los 35 grados a lo largo de todo el año, ¿vale? Sí. Ni tampoco
que bajen por debajo de los 0 grados. O sea, son temperaturas suaves. Es algo así como bienvenido a las Canarias, bienvenido a Cantabria hoy en día, para que nos hagamos una idea. Son temperaturas suaves que están entre 16 grados centígrados y 18 en la media anual. Siempre hablamos en medias anuales. Sí. Sin embargo, un periodo frío es todo lo contrario. Sí que decimos que hay extremismos térmicos porque ha bajado esos 4 grados de media anual. Entonces estamos entre 12 grados, 14 grados de media. Y además, o sea, para que os hagáis una idea, Richard Ford dice de Madrid en el siglo XIX que hay en Madrid 9 meses de invierno y 3 de infierno. Esos son los extremismos térmicos. Temperaturas por encima de 35 grados y por debajo de 0. Ahí ya sí. O sea, entendemos esa diferencia a la hora de funcionar. Sí. Para que funcionen así las temperaturas tiene que ver un poco con la circulación general atmosférica, que es un poco lío, pero para que os hagáis una idea es lo que nos está pasando actualmente, además a día de hoy, que no hacen nada más que entrarnos borrascas del suroeste o del oeste. Cálidas, además, no tenemos temperaturas extremadamente bajas. Eso es lo que pasa en los periodos cálidos. En los periodos fríos, dime. No, eso, mucha lluvia y temperatura más o menos estable, sin grandes oscilaciones térmicas. Sin grandes oscilaciones térmicas, que como nos encontramos más o menos ahora. Sin embargo, en los periodos fríos lo que tenemos más son altas presiones, anticiclones. El anticiclón de las Azores se instala y trae heladas, trae pocas precipitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que un periodo frío es muy árido, tiene menor por favor, que nos habla pluviosidad, sequías muy relevantes, lluvias torrenciales de forma habitual, pero sin embargo en los periodos cálidos llueve de forma habitual sin que haya ese extremismo tampoco en cuanto a las precipitaciones. Llueve todos los meses un poquito, no hay lo que decimos déficit hídrico mensual. Llueve todos los meses un poquito y en todo caso vemos que julio y agosto son meses de menos precipitación, pero aún así se mantienen. Y diréis, ¿cómo sabe todo esto? Por Dios, por la vegetación, que ahora vamos a entrar a ello. Y también diréis, ostras, pero actualmente tenemos como precipitaciones unas, no sequías, pero sí es verdad que las precipitaciones no son estables y sin embargo tenemos temperaturas elevadas. Bueno, eso lo vemos en los periodos de transición. Vamos a hablar brevemente de esos periodos de transición climática, de un periodo cálido a un periodo frío, pero que sepáis que justo esa combinación tan contradictoria suele suceder en periodos de transición. Claro. Así que bueno, dentro de todos los periodos climáticos que algunas veces le he explicado a mis alumnos, pues así históricamente, sin meternos en más, pues tenemos el óptimo climático romano, que a lo mejor os suena, o el episodio frío alto medieval, bueno, yo ya le llamo periodo cálido medieval en vez de óptimo climático medieval, aunque estábamos muy acostumbrados a llamarle así. Prefiero llamarle así porque no en todos sitios llueve igual, así que de óptimo nada, periodo cálido está bien, periodo cálido medieval, la pequeña edad de hielo y luego los siglos XVIII y XIX que vemos que pasa algo, como más calor, pero tampoco hace frío, una cosa rara, parece una transición, pero estamos demasiado cerca quizá para verlo. Bueno, ahí está. Por el momento vamos a estudiar, a ver un poquito hoy, el periodo cálido medieval y la entrada a la pequeña edad del hielo. Lo que nos vienes a decir un poco es que a lo mejor el auge del Imperio Romano se correspondió con un periodo cálido donde lo que echaban a la tierra crecía y tenía mucha producción. Sí, como depende de todas las maneras un poco de las precipitaciones, no solo de las temperaturas, depende de cómo está funcionando la circulación general atmosférica en cada lugar de donde llegaron los romanos. Pero para que os hagáis una idea, ellos introdujeron las vides en Gran Bretaña. En Gran Bretaña, había vid en Gran Bretaña y tenían su propio vino y hasta les sabía bien. A cualquier cosa llaman vino. Como comida también. Sí, o sea, y tenían trigo. Es que hoy en día no, porque vemos Gran Bretaña de otra manera, con igual un clima cada vez más cálido, o sea que puede que vuelvan a tener vid, quién sabe, no sé cómo será el vino, habrá que verlo, no sé si lo llegaremos a ver nosotros, quizás nuestros hijos. Pero beberán caliente igual que la cerveza. Igual que la cerveza, pero sí que es cierto que tienen, o sea, una vegetación distinta. Y lo último, para entender
¿Cómo es esto? Creo que lo hablaba el otro día con Joaquín por teléfono, y es que estos episodios, sean fríos o cálidos, tenemos que imaginarlos entrando desde Groenlandia hasta España como una especie de cortina, es decir, afecta la latitud para que estos periodos fríos entren o cálidos entren en Europa. Es decir, ejemplo, cuando entramos en el periodo cálido medieval, en Groenlandia, Noruega y demás, pues Eric el Rojo se atreve, vikingos, a echarse al mar y llegar a Islandia y a Groenlandia porque no hay hielos en esos mares del norte. ¿Qué significa Groenlandia? Greenland, tierra verde. Tierra verde. Que cualquiera lo diría hoy, ¿verdad? Claro, claro. Pues eso, es lo que él se va a encontrar cuando llega. Y lo que ve es que puede ir con esos barquitos que tienen los vikingos hasta Groenlandia sin gran dificultad. Sin embargo, en el siglo VIII, en la península ibérica, estamos pasando el episodio frío alto medieval. O sea que todavía ni de coña ha llegado ese periodo cálido medieval aquí. Estamos todavía pasando frío. No será hasta el siglo XI hasta que podamos decir que esto está entrando y aún así como una transición. Así que vamos a ver que entran. Este periodo cálido medieval entra en el siglo VIII, siglo VII, VIII para Groenlandia e Islandia, VIII, IX para Noruega, Finlandia, además, siglos IX, X para Europa y siglo XI en España. Y esto es la transición. 11 es el año 1000 para ponerlo. ¿Cómo se asienta del todo? Siglo XII. Es cuando lo vemos asentado del todo en la península ibérica. Y lo mismo va a pasar cuando entremos en la pequeña edad de hielo. Para el siglo XIII sabemos que a los vikingos se les cortan las rutas del Mar del Norte porque comienza de nuevo a haber hielos en el mar, hielos que no les van a dejar circular y más tormentas marítimas, por lo tanto se cortan esas redes de comunicación con Groenlandia desde Noruega en el siglo XIII y sin embargo en el siglo XIII en la península ibérica estamos de lleno en el periodo cálido medieval. No vamos a ver la transición a la pequeña edad de hielo hasta el siglo XV. O sea que hay una diferencia al menos de 2-3 siglos entre unos territorios y otros para que podamos ver esto. Y bueno, os he puesto el ejemplo de los vikingos, pero os podría hablar de los bárbaros con la rotura de ese óptimo climático romano y la entrada del episodio frío alto medieval. Les pasa algo parecido. Esos pobres bárbaros pasando más frío y más hambre que yo que sé qué en Europa deciden cruzar y bajar hasta el sur porque están pasando mucho frío y se mueren de hambre. Y sin embargo, en la península ibérica y en Italia no es así. Todavía tienen o transición o calor, o periodo cálido. Por lo tanto, sí afecta. Los climas afectan a los movimientos sociales y a la forma de vida en el medio que tienen estas sociedades preindustriales. Pero bueno, os veo muy callados, ¿eh? Estoy muy callado. Estamos aquí, se nos cae la baba. Estoy alucinando. Me la has explicado mejor que en la carrera. Oye, pues muchas gracias. No, es verdad, Leo, porque siempre... ¿Y por qué se fueron los godos? ¿Por qué entraron? ¿Qué necesidad tenían de pegarse con el todopoderoso Imperio Romano? Leche, pues porque pasaban más hambre que el perro un ciego. Tener hambre, sí, tener hambre y tener frío. Pero eso es lo que mueve todas las migraciones a lo largo de la historia en el mundo, las penurias. Claro, yo pienso que algunas tienen que ver con el clima y otras, pues no. Pero en este caso, las que os he traído es que tienen que ver con el clima. Igual que vamos a ver que hay una despoblación brutal en esta zona de trabajo, que dices, ostras, pero... ¿A nuestra zona te refieres? Responde muy probablemente al clima. Porque esta gente se está muriendo de enfermedades que responden a condiciones climáticas. Oye, perdona, y no es del tiempo pero... Pues si no es del tiempo... La historia esta que en el 500 y pico hubo una edad oscura donde hubo mucho... Vamos, que... La gente se moría, se coincidió con la peste, con pestes, con el clima, que no se veía el sol, era todo noche, todo eso. Sí, todo eso es verdad. Y de hecho estoy buscando un texto para leerlo de Procopio de Cesarea, que dices, ostras, ¿en serio lo que tú dices? ¿En serio esto es verdad? Pues sí, tiene pinta, es la rotura de ese óptimo climático romano con la entrada al episodio frío alto medieval
Y Procopio escribe en el 536 después de Cristo, para que nos hagamos una idea, la peste de Justiniano, que es la que dices, la vamos a fechar en torno al 541, 549 después de Cristo, y vamos, la peste, que es una de las enfermedades que os traigo también hoy, se ve que es una enfermedad de transición climática. Se da en estos momentos en los que las precipitaciones no son estables, pero que todavía tenemos unas temperaturas altas. Entonces, Procopio lo que dice, para responder un poco a lo tuyo, que me ha venido muy bien a propósito, dice, durante este año tuvo lugar el signo más temible, porque el sol daba su luz sin brillo, como la luna, durante este año entero, y se parecía completamente al sol eclipsado, porque sus rayos no eran claros, tal como acostumbra. Y desde ese momento en que eso sucedió, los hombres no estuvieron libres ni de la guerra, ni de la peste, ni de ninguna cosa que no llevara a la muerte, y sucedió en el momento en que Justiniano estaba en el 10º año de su reinado. O sea, no solamente les castigó la peste, sino que era probable, aquí se debate, si había más calima de lo normal, porque la circulación general atmosférica estaba haciendo de las suyas en estos momentos de transición, si había varios volcanes en erupción. Bueno, una sola condición no provoca un cambio climático. Aunque haya varios volcanes en erupción, se ha demostrado que no son los culpables de un cambio climático a largo plazo. Sí, durante unos años se puede provocar más frío, pero no durante siglos. Entonces, sí, esa es la rotura, justo en el 500 y pico de ese óptimo climático romano. Vamos a ver cosas parecidas, un poco desastrosas. La verdad es que no sé cómo esta gente de la Edad Media podía vivir más o menos el que sobreviviera a la leche, porque vamos, tenía unos genes que, en fin, pero sí, si hiciéramos este mismo trabajo que he hecho yo, de la transición de la época romana a la Alta Edad Media, veríamos que también les pasan cosas un tanto funestas y que muchas de ellas tienen que ver con el clima. Sí, yo un artículo que he leído hace poco hablaba que la caída del reino visigodo de Toledo, 711 por ahí, coincidió con un periodo de grandísima sequía, con muchas enfermedades, y que el reino visigodo, que era de los reinos más poderosos de la Europa medieval, pues era un gigante con pies de barro, porque realmente tenía muchos problemas de alimentar a su gente. Claro. Volvemos a lo mismo, sociedad preindustrial que llevaba 4 años viviendo una sequía brutal. Estamos en el pleno episodio frío alto medieval, o sea, recordad, frío, pero con unas precipitaciones bajas, o sea, con sequía. Siempre asociamos el calor a sequía, pero no. En el caso en el que estamos, en la península ibérica, en la zona en la que estamos, ¿vale? Que no tiene nada que ver con otras. Aquí los periodos cálidos son húmedos, hay mayores precipitaciones. Entonces, un episodio frío... O sea, aquí en Santa Cruz, frío, sequía, calor... Frío, sequía, calor, humedad. Menos en los periodos de transición, como en el que estamos viviendo actualmente, es una locura. Que tenemos temperaturas cada vez más próximas a las de un periodo cálido. Recordad, 16,2 es lo que sale actualmente de temperatura de media en el territorio que os he presentado, y sin embargo tenemos precipitaciones por debajo de los 600 milímetros y muy oscilantes. Así que quiere decir que estamos en un periodo de transición. Aparentemente vamos a un periodo cálido. Yo no digo nada, pero creo que no se va a morir nadie. Abierto al debate. Una creencia personal. Pero y esto, o sea, aunque se crea que vayamos hacia un lado, bruscamente puede cambiar hacia el otro, o no, tendencia es que vaya para allá y vamos para allá. Hay una tendencia. La naturaleza es bastante ordenada. Nosotros hemos salido de una glaciación y tenemos esa oscilación aún de climas más pequeños, no como los glaciares, que son la leche, sino una oscilación más pequeña de periodos fríos y periodos cálidos que vamos concatenando a lo largo de la historia. Entonces, ¿puede cambiar? Aquí tendríamos que tener a un físico, porque lo que se cree es que todos estos periodos climáticos tienen que ver con la oscilación del eje terrestre. Del eje terrestre, sí. Pero, bueno, se ha dicho eso, se ha dicho el alejamiento del Sol, los ciclos de Milankovitch, que se nos quedan muy grandes para estos cambios climáticos tan chiquititos en cuanto a tiempo. Entonces, todavía estamos buscando por qué, pero la realidad es que el dióxido de carbono que producían, por ejemplo, durante este periodo, durante los periodos medievales, romanos, me da igual, no tiene nada que ver con lo que producimos hoy en día, y hoy en día estamos viviendo algo parecido.
Entonces, cuesta un poco saber qué es lo que está produciendo el cambio climático actual. Lo que sí que sabemos es que lo del pasado tuvo que ver seguro con una variación natural de la Tierra y que seguramente tenía que ver con el eje terrestre. Ahora ya, bueno, en otras cosas que he hecho por ahí de divulgación me han dicho que si las manchas solares tampoco son suficientes para provocar cambios climáticos tan largos y tan ordenaditos, porque en realidad está todo muy ordenadito por siglos. Ni valen solo los volcanes, ni un aumento del dióxido de carbono, no, es algo más, va más allá, por eso creemos que tiene que ver con el eje de la Tierra o con algo que se nos está escapando, pero que desde luego no somos nosotros. No tenemos inventariado. Claro. No, algo se nos escapa. O sea, actualmente, hacia el cambio que vamos, puesto que estamos en una transición, no lo estamos provocando el ser humano. Hombre, me meto en política. A ver, ese es terreno minado. ¿Tú qué crees? Yo creo que estamos en una transición climática. Y hasta ahí puedo leer. Muy probablemente a un periodo cálido, pero que si se vuelve a provocar, como se ha provocado en otros siglos del pasado, sea en la época romana, sea en la Edad Media, tendría que llover más. El problema es que ese cambio de precipitaciones tarda más en llegar que el de las temperaturas. El de las temperaturas lo vemos muy rápido, en cuestión de unos 30 años, vemos que hay un cambio de 4 grados, que es una barbaridad. En las medias baja de 16, 18, 17, yo calculo que estaban en 17, 17 y medio, baja a 12, 14, en cuestión de nada, de 30 años, que es muy rápido. Y sin embargo, para ver ese cambio en las precipitaciones, ese aumento o ese descenso, necesitamos un siglo. Mucha diferencia, claro. Claro, la transición no es igual para las dos cosas. Entonces, bueno, normal que estemos en un periodo aparente de sequías o al menos de desorden en cuanto a precipitaciones, y sin embargo estemos acercándonos al calor. Eso es lo que cambia más rápido. Entonces, y en el medievo, eso, ¿qué pasó a partir de ese año 1000 por ahí? Bueno, lo que os iba a contar, ya que lo habéis hablado, antes de meterme en la harina de todo lo que me he encontrado, es cómo trabajamos. Porque vale, está muy bien, ya os he dicho qué territorio, cuánto tiempo, pero ¿qué es eso? Bueno, ¿por qué utilizo la multidisciplinaridad? Como dice Joaquín, es como juntar historia con geografía, con arqueología y sacar un trabajo de este estilo. Bueno, porque buscamos reconstruir el paisaje del pasado, el clima del pasado, que suele estar extinto, pero lo intentamos hacer con la mayor rigurosidad posible. Y para eso combinar disciplinas da lugar a estudios más completos. Entonces, ¿qué solemos hacer? Pues meter documentación histórica, que como os digo, se ha consultado desde la del siglo X hasta el siglo XVI, pero además pues hemos metido otras disciplinas propias de la geografía, como estudios geomorfológicos. Se han utilizado los sistemas de información geográfica no solo para analizar el terreno, sino también para reconstruir hipotéticamente cómo fue en cada momento histórico según el clima. O, por ejemplo, de toda esa documentación, qué es lo que se ha extraído sobre todo, y de otros trabajos de investigación, por ejemplo, de polen y demás, pues han extraído todos los factores que resultaban sensibles a condiciones ambientales determinadas. Pero no solo durante a lo mejor un año o dos, sino durante siglos. Han tenido que ser condiciones ambientales determinadas que han afectado a algo durante siglos. Por ejemplo, enfermedades. Vamos a ver la peste, pero vamos a ver también la malaria. Estuvieron como 1 siglo y 30 años con malaria, muriéndose, pero además sin entender qué estaba pasando. Entonces, todos estos factores se han estudiado por separado y luego se han juntado. ¿Por qué? Porque un único indicador no nos dice exacto. Puede advertir de que hay un problema en el medio, aguas estancas o un microclima o tal, pero no nos dice exactamente una generalidad del clima. No lo define como tal. Entonces, es todos ellos en conjunto lo que nos va a evidenciar si hay un periodo climático o no, con unas condiciones generales. Así que se van a extraer todos esos indicadores, como os he dicho, de la documentación, hasta del santoral. En este caso se ha utilizado el santoral u otros trabajos de investigación. Y luego además se metió el estudio geomorfológico para completar, porque lo que nos dicen es, oye, que no hay estacionalidad en los ríos, que el Tajo llevaba muchísima más agua y tenía unas infraestructuras que hoy en día ni soñamos.
Tanto es así que llega un momento que las tienen que cambiar porque dejan de funcionar. Las que funcionaban con mucha agua, para empezar a utilizar otras que funcionan en periodos de estiaje. Se supone que en la Edad Media casi no hay estiaje. Es algo que cuesta hoy en día encajar, porque dices, ostras, ¿qué ha pasado? Si es que hasta en el siglo XVI les llama la atención. Ellos nos hablan de un río más encajado, de un río que hace que ya no funcionen los azudes ni las aceñas. Lo que nos hablan es de que tienen que cambiar esas infraestructuras. Es un dineral lo que hay que invertir en eso. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues una de las cosas que nos encontramos, y ahora ya sí, es que del siglo XI al siglo XV no hacen nada más que mencionar en la documentación prados, pastos y dehesas. Y claro, decimos hoy, pero qué prado y qué pasto. Por Dios. Uno se va, no sé, a la ermita de Alarilla, Ahí por estamos. ejemplo, y desde ahí se asoma y dice, pero qué prado. Pues sí, Define prado. Define ¿de qué prado. me están hablando? Si miras hacia el norte, hacia Fuentidueña, desde encima de la ermita, pues dices, bueno, pues ahí se ve verde porque está el río y está, que también hay un cambio brutal en el paisaje porque, y no estoy hablando del siglo XVI, a principios del siglo XX se rotura todo el taray que hay bordeando el río. Con Claro. lo cual, el paisaje que vemos ahora, hace 80, 90, 100 años, era otro totalmente distinto. Si miras hacia el sur, a nuestra espalda, hacia Santa Cruz, lo que vemos es pues polvo de yeso. No vemos ese verde. A que cuesta mucho imaginar Sí. todo ese polvo Mucho, de yeso mucho. lleno de prados y de pastos. Claro. Porque sabemos que estaban, no solo porque lo diga la documentación de la Orden de Santiago, que dicen, cada vez que mencionan una población, dicen, y los prados y los pastos, o en latín, los pascuis, y dices, vale, muy bien. Pero además, bueno, pues además sabemos que se están peleando por ellos, porque han quedado testimonios judiciales de ello, ¿no? Sí, De allí del siglo XIII. Se están peleando. Leo, no sé si habrás consultado, espero que sí, nuestro libro de privilegios de Santa Cruz de la Zarza en algún momento. He consultado todo. Sí. Nuestro libro de privilegios está lleno precisamente de eso, de órdenes, de mandatos, en las que de juicios incluso, en las que se reclama que no se corte leña en el bosque de Santa Cruz, que los de Monte Alegre pueden cortar hasta aquí, los de Santa Cruz hasta allá, que ha habido 3 de La Fuente o 3 de Tarancón que se han metido y les han puesto una multa. Intentan delimitar. Exactamente. Sí. Intentan delimitar porque se van a pelear mucho en los juzgados por todo lo que sea verde. No solamente por los prados y los pastos, sino también por los árboles. Desde el 1200 al 1700 casi, vamos a decir, está lleno nuestro libro de privilegios de ese tipo de documentos. Claro. Pero sobre todo es eso, porque se pelean. ¿Por qué? Pues porque hay mucho, pero también hay mucha población. Ahora mismo nos parece un poco surrealista, y más cuando vemos la gran despoblación de la zona. Pero en aquel momento, en Villarejo, en Adarilla, se están peleando por prados y por pastos, o por ejemplo, vosotros, en vuestros libros, también se están peleando por prados, por pastos y por árboles. ¿Qué va a pasar? Es que aquí vamos a ver muy claro la deforestación. Mientras que durante los siglos XIII, XII, XIII, parte del XIV hablan de prados y de pastos, ya en el siglo XIV rapidito meten la palabra dehesa. Y dices, ostras, pero en todos sitios ya los árboles empiezan a menguar. Todo esto va a ir acompañado de una gran deforestación. En busca de tierras para cultivar, para alimentar a esa población. Y porque usaban la madera para todo, para construir, claro, para vivir, para cocinar, para todo. Para los barcos del emperador. Claro, para todo. La usan para todo. Entonces no hacen nada más que deforestar. Y la Orden de Santiago ya en el siglo XV se ve obligada a poner coto a este corte de árboles continuo. Tanto es así que algunos los meten como en murallitas. Y te lo dicen, están acotados y cerrados. Porque la gente va, los corta sin repoblar. Lo de la repoblación, esto es de hoy en día, esto no lo entendían. Y dejaron todo aquello pelado. En el siglo XVI nos dicen en las relaciones topográficas, creo que es en Saelices, que un señor había sembrado un ciruelo en la orilla del Jiguela y que el vecino, en cuanto lo vio crecidito, lo cortó. Porque están entrando en un periodo frío. Y tienen un periodo frío delante de ellos y no tienen madera, solo tienen romeros y matitas de encina. Matitas, no árboles, matitas con las que calentarse. Entonces, claro, es normal, madera que ven, madera que intentan coger como sea para calentarse.
Entonces, no solamente vemos la desaparición de los prados y los pastos, el paso a las dehesas, y al final lo que vemos es un cambio en los usos del suelo, que va un poco también a lo que comentabais antes de las roturaciones, pero esto lo hacen en el siglo XVI. De repente vemos, finales del XV también, vemos que esos prados y pastos han debido de dejar de producir, algo ha pasado ahí. Hay una crisis además muy grande en la Mesta. La ganadería que vivía de esos prados y de esos pastos deja de poder utilizarlos como los usaba, y por lo tanto vemos que cambian de nuevo esos prados y esos pastos por terrenos dedicados al cultivo. Y decimos, ostras, aquí está pasando algo. Bien, es que para mantener prados y pastos necesitamos esas temperaturas cálidas, recordad, de más de 16 grados centígrados, entre 16 y 18 anuales, pero para que existan, sobre todo necesitamos precipitaciones, Agua. en donde no haya un déficit hídrico mensual, que estén entre 800 y 1.300 milímetros anuales. Es una barbaridad. Es casi es el lo doble que que llueve ahora. en Cantabria, Claro. para que os hagáis una idea, pero estaba lloviendo aquí, en la península, sí. En Cantabria, de hecho, tenían sequías por otros motivos, pero si entro ahí no acabamos hoy. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que vemos? Que están en un episodio cálido y húmedo, que lo podemos fechar gracias a la documentación y a los usos que vemos que están haciendo del suelo entre el siglo XI y el XV, ambos incluidos. Y a propósito, la crisis de la Mesta es tan grande que también nos ayuda a ver el uso de la ganadería que hacen. Y es que durante estos siglos cálidos y húmedos, las ovejas no hacían trashumancia para buscar mejores condiciones climáticas. Hacían trashumancia porque eran millones y las tías se comían todo lo que había en los prados. Y había que moverlas. Claro. Nada. O sea, lo que vamos a ver es un descenso paulatino también de esa ganadería hasta llegar al 16, bueno, ya hasta la actualidad, que ya no os digo nada. Sí. Pero en el 16 lo que se dan cuenta es que ahora ya sí que tienen que ir a buscar buenos pastos en según qué épocas del año nos encontremos, porque no en todos sitios salen igual. Ahí sí que veremos una transhumancia por otros motivos distintos a los que vemos durante la Edad Media. Durante la Edad Media es por cantidad y después, durante la Edad Moderna, será por calidad. Fíjate. Pero vale, esto es la vegetación. Ahí que está. Nosotros está tenemos, muy bien. que ya hablamos aquí en nuestro programa una vez, hay un libro de Antonio Ponz, de 1770 y pico, que describe, bueno, es una réplica a otro libro anterior de un italiano que nos ponía a parir a toda España, que éramos unos descuidados y tal, y entonces este hombre dice, pues ahora voy a hacer yo un viaje por España y vamos a decir que no estamos tan mal, como decía el presidente del Barcelona, y habla de Santa Cruz de la Zarza concretamente, y dice que nosotros hace 40 años, es decir, 1700, principio de 1700, habíamos plantado aquí unos encinares que daban abasto a las cocinas y a las calderas del Real Sitio de Aranjuez, y que lo cuidábamos mucho, que igual que se iba cortando se replantaba y se reforestaba, pero que era una excepción en toda la zona, que el viaje a Toledo era pues eso, no había ni un puñetero árbol en toda la zona, y que pues, Santa Cruz era un ejemplo de cómo se gestiona un monte particular. Bueno, era el monte del ayuntamiento, era el monte real, pero que daba para pagar al maestro, para pagar al cirujano, para un chorro de cosas, y esa gestión, ya estamos hablando de pues eso, 1700 y pico, siglo XVIII, como un ejemplo muy, 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 muy raro de todo alrededor. Ya se entiende raro, sí. que el bosque mediterráneo, el bosque de encinas que habíamos tenido por aquí, había desaparecido totalmente. Los de Corral de Almaguer, aquí al lado, habían cortado todos los árboles para dárselos al rey y hacer barcos y esas cosas. Entonces, De hecho, en el 18, en el catastro de Ensenada, lees la relación de Fuentidueña de Tajo y te dicen que no tienen ni un árbol. sí, En el 18. sí. Y Entonces sí, vosotros debéis ser la excepción. Nosotros porque tenemos, claro, no quedan árboles, nos queda- es Pero verdad. en el 18, y yo diría más, es que tú ves ahora es que ves fotografías de esto del Facebook, que a lo mejor Toledo olvidado, Madrid olvidado, y ves fotografías de Toledo y ves el Alcázar, el castillo este de San Servando. San Servando, y lo ves pelado. Pelado. que dices, hostia, pues estamos aquí en el castillo de un castillo de Madrid que ahora mismo no me acuerdo cuál es, Manzanares. del Manzanares, está igual, está Sí, en un desierto. sí. Y esto me lleva también a los tebeos, a los cómics de Asterix y Obelix, cuando está Asterix y Obelix en Hispania,
que el Orbés el escritor, el que dibujó... El Uderzo. Sí, el que dibujó Asterix y Obelix, que nos dibuja ahí con unos cuernos así y nos dibuja en un paisaje, sí, en un paisaje que no hay ni árboles, ni vegetación, ni nada. Y dices, joder, qué curioso. Esa deforestación que empezó con los romanos, claro, que es lo que son los que más le dieron caña a la madera aquí en la península ibérica, en el siglo XVI termina con Felipe II y la Armada Invencible. Claro. Ya está, ya se quedan prácticamente sin nada. Pero vamos, no solamente le vamos a echar la culpa a los gobernantes, la gente que vivía en el territorio tampoco hacía por repoblar nada, no tenían. Como hay de sobra. No sé de dónde pensaban que salían los árboles, Claro. pero bueno, es verdad que eso es lo que nos encontramos en cuanto a vegetación. Si queréis sigo, ahora toca enfermedades. Sí, ataca. No, Tú sigue, claro. estamos aquí Yo sigo. con la boca abierta. Hemos dejado hasta de comer, fíjate. Fíjate tú, hasta de masticar. Pues veréis, os voy a hablar de 4 enfermedades que necesitan todas ellas unas condiciones climáticas concretas para desarrollarse, porque si no, no se dan. Se puede dar algún episodio concreto, por ejemplo, tenemos algún episodio concreto en el 16 de malaria, en Socuéllamos, pero Que es no raro, tenemos... malaria. Por aquí hoy en día dicen malaria, África, Asia. Claro, dices malaria, humedad. que, bueno, si decimos fiebres tercianas para la época, para el siglo XIII, bueno, XIV, XV, nos suena más, pero realmente tenemos malaria, o lo que también podemos decir, paludismo, lo que pasa que no lo conocían así. Pero claro que si no había unas altas temperaturas y unas bajas precipitaciones, que ahora veréis por qué, no se produce esta enfermedad. Necesitamos que haya agua estancada, y para eso tiene que haber unas precipitaciones en un claro descenso. Claro. Entonces, vamos a hablar primero de las que han necesitado temperaturas cálidas y unas precipitaciones elevadas, como hemos dicho antes, entre 800 y 1300 milímetros anuales, y que nos hablan de episodios cálidos y húmedos. Justo, además, coinciden del siglo XI al siglo XIV. 2 de ellas son la rabia y el ergotismo. Vale, la rabia nos suena a todos, pero ¿y el ergotismo? ¿Qué narices es esto? ¿Qué es eso? Bueno, pues el ergotismo era conocido también. Se producía, ¿por qué el nombre hoy en día? Porque se producía por el clavices purpúrea, comúnmente llamado ergot. El cornezuelo. Es un hongo, El es un hongo que cornezuelo crece. del claro. El cornezuelo, el Empieza por cornezuelo. ahí. Sí, es un hongo que infesta Escucha, varias lo habláis aquí todo el mundo como si lo... Yo no tengo ni idea de qué digo. Porque tú no eres del campo. Parece forastero. El Lo cornezuelo tengo va- aquí con el suelo, no sé qué. es un hongo que va asociado al centeno, creo, ¿no? Ahí estamos. Sí, Al sí, centeno, sí. Y Se además puede producir en varias especies de cereales, pero prefiere el centeno. y tiene el alcaloides pan, además y puede... Claro. Sí. Hoy se usa para otras cosas, no vamos a decirlo, pero lo que sabemos de esto, del ergotismo, es que también he llamado fuego de San Antón. ¿Por qué? O ignis sacer, fuego sagrado. Bueno, porque lo que ellos sentían al consumirlo era que les ardían las extremidades. Y es que lo que produce el consumo de clavices purpúrea, de ese cornezuelo, es una vasoconstricción. Es decir, que las venas se hacen chiquititas hasta el punto de que se les gangrenaban los dedos, brazos, pies, de todo. Y aquello parecía lepra, pero no lo era. Ellos lo que hacían era intentar peregrinar, porque claro, con consumiendo esto era complicado. Intentaban peregrinar para que los antonianos, por eso se llama fuego de San Antón, les ayudaran. Casualmente les daban de comer pan hecho con trigo candeal, no con centeno, que es con lo que hacen el pan las clases más pobres. Entonces, claro, se curaban, milagro, pero realmente era por dejar de comer clavices Centeno. purpúrea. Bueno, se curaban, dejaban de tener ese ardor. Si se te habían caído los dedos, ya os digo yo que no volvían a salir. Tener esa fea costumbre de no volver a salir. Lo importante del ergotismo es que es un hongo. El clavices purpúrea por debajo de 0 grados no le gusta vivir y tampoco por encima de los 35, ni mucho calor ni mucho frío. Así que justo, perfecto, estamos en un periodo cálido. Pero además, para que se genere el hongo de forma habitual, tanto como para afectar a tanta población y que San Antonio de repente, que no es San Antonio de Padua, perdón, es San Antonio Abad. Sí, aquí tenemos ermita de San Antón, como Dios manda. Claro, vosotros Claro. lo tenéis, por ejemplo. Es una de las que han ayudado, entre otras, a formar todo este discurso. Pues para que se produzca necesitamos eso, temperaturas cálidas y unas precipitaciones elevadas que hagan que el hongo se desarrolle de forma adecuada.
Pero no solamente tenemos esta enfermedad, como os he dicho, tenemos la rabia, que también es de periodo cálido, de temperaturas elevadas y de precipitaciones altas. Y diréis, ¿por qué? Bueno, lo que transmite la rabia en este caso son los murciélagos, muy bonitos ellos. Sí. En cuevas sobre todo la vemos asociada a la zona de la Sierra de Altomira y os toca a vosotros también. Sí, tenemos la cueva de los murciélagos encima de Montrueque. Por ejemplo, Ahí. es toda la Sierra de Altomira y el camino que llevaba a Toledo. ¿Y por qué? Bueno, aquí hay que perseguir a una santa, que es Santa Quiteria. Los que tienen ermita a Santa Quiteria es porque han tenido un grave problema de rabia. Los de Es Huete. verdad que luego desapareció con el tiempo y a veces esa santa también va a desaparecer, pero tenemos la suerte de que en el siglo XV, siglo XVI nos están informando de que estuvo allí. Así que hoy en día a lo mejor ya no hay ermita, pero la hubo. En Huete hay barrio. Huete, Huete, los de Huete son quiterios o juanistas. La mitad del pueblo es de Santa Quiteria y la Por mitad ejemplo. de San Juan. Escucha, pero los murciélagos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Atacaban Pues o...? No. Sí, o sea, sabemos que no son hematófagos, es decir, no comen nada con sangre, pero sí que muerden y sobre todo es que en esas cuevas no solo vivían los murciélagos, también vivían lobos, que les tenemos. Sabemos que había lobos en toda la Sierra de Altomira o, por ejemplo, también en Belinchón. También están documentados lobos en el siglo XVI. Pero también sabemos que había osos, que había jabalíes, que compartían ese espacio de hábitat y ¿Osos? sacaban la enfermedad. ¿Osos aquí? Sí, había osos. Sí. Sí, en realidad en toda Castilla. Claro. Pero ¿Cuál sí. es? El símbolo de Madrid de es Madrid, la Bueno, osa, sí, pues, es verdad, claro. es verdad, es verdad. que no tiene nada que ver con eso, pero Que no es un oso, es una osa. Es una osa, exactamente, sí, sí. eso va Sí, por sí, la osa pero- mayor. Ahí está. Y sí, no, sí, había osos. Sí. Y diréis, ¿de dónde habrá sacado esta que había osos? Bueno, lo vamos a ver porque una de las cosas que llama la atención es que no hibernan los tíos. No están hibernando para nada los osos en muchos sitios y nos lo van a contar. Pero nos vamos a la rabia, dejamos los Vale, osos vale. para después. Vemos que los murciélagos no soportan temperaturas por debajo de 6 grados centígrados porque se congelan. ¿Y de qué comen? Estos comen mosquitos, así que necesitamos que Cálido. haya zonas relativamente estancas o de aguas estancas o al menos temperaturas cálidas que promuevan su alimentación para no hibernar. Porque lo que vemos es que va a haber rabia a lo largo de todo el año, que estos tíos no hibernan. Los murciélagos deciden no hibernar, o sea, no hace frío, están venga a comer, venga a hacer sus cosas en las cuevas y todos los animales que entran en las cuevas al final acaban sacando la rabia. Y de por los las heces, y por- de los animales por pasa a la las convivencia. personas, claro. ¿El qué? Sí, y que de los animales, de los lobos o los perros que pasen por ahí, al final pasa a las personas. Sí, acaba pasando a las No personas. significa que eso, que los murciélagos vayan dando mordisquitos por ahí por la noche, sino... Yo no quiero decir nada, pero yo tengo una cicatriz aquí en el cuello. Si no- te notábamos algo raro. Que el médico A dijo... partir de las 12 te notamos algo raro. el médico dijo... Me dejó No, así yo puedo que, grabar que, hasta las 11. que no despertaba y tal, y dijo el médico... No, Échale un cubo de agua. no supieron lo que es. Tengo aquí la Sí, cicatriz. pero la rabia no, porque... No, la rabia no, porque estoy aquí vivo, No, pero... no, la rabia no tiene supervivientes. No, claro, la rabia te da y si no De te hecho, creo que vacunan... hubo 2 casos de rabia en la península, no sé, en 2018 2019, y es porque la gente se mete en las cuevas y toca lo que no debe. Claro. Hay que dejar a los murciélagos en paz. Desde aquí hago un llamado para que se les deje Sí. tranquilos, porque sí, siguen transmitiendo la rabia. Creo que el 90 y tantos % de los murciélagos que hay en la península ibérica son portadores de la De la rabia, aunque rabia. no la desarrollen. Y la gente va y los toquetea, y no, Claro. pueden ser muy monos y todo lo que tú quieras, pero no, por favor, no Ah, toquéis mira, los murciélagos. en una ruta, no ven el caso, en una ruta que hice entre Salamanca y los Arribes del Duero, en Portugal, que vas pasando por una vía del tren con 20 y tantos túneles. Hay un túnel donde no dejan entrar porque es donde anidan los murciélagos. Pues Es escucha, el único cuando estuvimos túnel. nosotros en Castillo García Muñoz, que nos enseñaron la, sí. la que viene, que venía... digamos la conducción de agua que había desde el pozo grande hasta el castillo, que es una que se puede entrar andando, lo tiene muy arreglado, pues teníamos murciélagos volando por encima de la cabeza. No le des manotazos, que te va a picar. Yo te vi- pica. Además que es que yo no sé quién lleva adelante, que se quitó y me lo encontré de frente así. Vamos, Este estuve a punto esquiva. de decir, soy Batman, pero estuve a punto. Nuestro amigo Gerardo nos Pues ya digo estuvo... yo que si os muerde un murciélago, tío, algo, tenéis algún tipo de contacto y llega a ser transmisor de la rabia, que ya os digo que es un alto porcentaje, yo correría al hospital porque es verdad, de la rabia no se sobrevive, te tienen que tratar antes de que la desarrolles. Así que murciélagos no,
Por favor, gracias. es que la gente hace cosas muy raras, no los toquéis. Los Dejadlos podemos, ahí. ya te digo, los podemos ver en el término de Santa Cruz, en una cuevecita que hay No entre... animéis. Pero No anime. exactamente, no vaya. No, es una cueva de difícil acceso, ¿eh? No se puede llegar A fácilmente. ver, siempre hay alguno, no, porque entres a una cueva no te tiene por qué pasar No. nada. La historia es que la gente los toca. Y claro, a ver, Claro. pobrecitos míos, entre que son muy pequeños, porque en realidad son roedores Sí, con alas no, muy nada, pequeñitos, son- pues te pueden morder, pueden pasar cosas y Sí, pero ellos no al van final a. sale mal para el ser humano. Ellos no van a atacarte, o sea, ellos no van. No, sí, sí. Cuando No, se sienten ellos atacados como comen casi la insectos. mayoría de los... Sí, no, pero Los que no comen te pueden insectos. morder o. No, pero si te No, en le- principio lo que no, decimos, no. si tú le tocas, pues Sí, el entonces sí, animal, entonces, su instinto es defenderse, eso es lógico. Tú Sí, coges pero, muy del pero cuello, que verás. no cogen y dicen, mira el calvo que el ¡pum! No, a por él, no, además a los calvos no, ese colectivo olvidado no. Vamos a dejarlo claro. Voy a Seriedad ante seguir todo. antes de que esto derive en otras cosas. Sí que, Me es que quedaba- te no. pierdes, Leo, te pierdes. No, te digo que me voy. Es que de repente me acuerdo de cosas y digo, uy. Bueno, teníamos malaria, tenemos rabia, tenemos... Tenemos con- peste, peste. pero cosas de la vida, de la peste en principio, parece que solamente podemos decir que tenemos un único brote. O sea, es el único, para que os hagáis una idea, el único indicador que hemos cogido que dices, ostras, este nos ha dado durante siglos, pero ha tenido un impacto fuerte en la sociedad, porque parece que solamente hubo un brote, pero hizo descender la población bastante. ¿Y por qué es tan importante esto de los brotes? Bueno, porque en sitios donde las condiciones climáticas eran distintas, como en Europa o como en Navarra, por ejemplo, que lo tienen muy bien todo apuntadito, tuvieron un siglo de brotes. Y eso significa Ostras. que tienen condiciones climáticas distintas a las que teníamos nosotros en La Mancha. ¿Por qué? Porque la peste necesita temperaturas cálidas, pero precipitaciones en descenso, que es algo que lo vamos a ver también en la malaria, pero con la malaria además podemos atinar muy bien las temperaturas. Necesitamos para la peste temperaturas cálidas y precipitaciones en descenso, lo cual nos habla de un episodio cálido, pero ya no es húmedo. Estamos hablando de otra transición climática. Y lo vamos a ver en Europa durante el siglo XIV, y nosotros aquí también lo vemos en el XIV, pero vemos solo un brote, no brotes durante 100 años, solo uno. Entonces, bueno, se va a dar, yo creo que, no sé, en el 80% de las poblaciones que Casi todas. tengo recogidas de todo el territorio de la Orden de Santiago. Es una barbaridad. Tanto fue así, tanto impactó, que la gente abandonó poblaciones para irse a otras más grandes. Por ejemplo, Alarilla se cree que se acaba de despoblar del todo en el siglo XIV por la peste y se van a Fuentidueña de Tajo. O, por ejemplo, hablan de Viedma como que se acaba de despoblar durante el siglo XIV, muy probable el siglo XV, porque les están afectando otras enfermedades, y se acaban mudando todos a Villarrubia de Santiago. Viloria. Eso quiere decir Viloria que se les queda... afectó mucho. El despoblado de Viloria, que es pertenecía... Sí. Lo tienes... hay un mapa por aquí que tienes con el término de Alarilla en el siglo XII, me parece. Sí, sí, Y no, se sé habla dónde estaba. Sí. Sí, sí, en todos estos nombrecitos que hay por aquí, todos los conocemos aquí. Y Viloria se despuebla por dos razones fundamentales, yo creo. Una es porque les falta agua, curiosamente Sí. estamos hablando de ello, y otra por las enfermedades. Aparte de que, bueno, pues Santa Cruz tiene muralla, está protegida, entonces la gente dice, pues para estar aquí, que pase cualquiera pasando penalidades, me voy a vivir Me voy. al sitio más grande, al sitio que tengo de referencia. Sobre todo es porque ya durante la época cristiana, ya no los islámicos, ahora veremos que hay un cambio, los cristianos lo que buscan también es vivir en poblaciones más grandes por cuestiones de seguridad. Ujú, claro, porque siempre es lo verdad. hemos dicho aquí. Claro. Eso de que los caminos eran peligrosos, tenían Es razón, cierto, ¿no? o sea, lo eran. Vale, en aquel momento sí, estamos hablando de la Edad Media, en torno al siglo XIV, era peligroso. Entonces tendían a irse a vivir todos agrupados, por varios motivos, que ya os digo, luego os lo contaré con más detalle. Y entonces, lo que vemos es que esta gente que se está muriendo de peste, los pocos que sobreviven, se van a poblaciones más grandes, porque en realidad van a sobrevivir, creo que en torno a un tercio de la población. Puf, un tercio. Va a dar fuerte la peste, no un Mucho. poquito, va a dar mucho. Vemos de hecho el descenso en la documentación. De repente pasan de tener una serie de documentos a que prácticamente no haya ninguno. Joder. Menos de 10 documentos en los años en los que la peste está teniendo un fuerte efecto
en esta zona. ¿De qué fechas estamos hablando, más o menos? Leo? Siglo XIV. ¿Cuándo entra exactamente? ¿Quieres saber cuándo? No, más o menos, hablamos de esos 1300 y pico, ¿no? 1300 y pico. Vamos a dejarlo en 1350. Vamos a dejarlo por ahí. No es exactamente, a ver, ¿puedo decirte exactamente el siglo? Sí, puedo. A ver. Pero me lleva un poco de tiempo, podéis hablar. 1350 fue cuando murió el rey Alfonso XI de peste en el sitio de Gibraltar. Claro, en el programa que hablamos la semana pasada de la batalla del Salado. Claro. Sí. Entonces, bueno, sabemos que más o menos en torno a mediados. Es que si me decís exactamente en qué siglo, en qué año, no, complicado. Hombre, eso no, sí que se ve un descenso muy grande de la población en los años 50 y 60 del siglo XIV. Pero no sabemos exactamente un año en el que dijeras, que llegó... No me refiero a un año, Leo, me refería eso a una época más o menos, eso, décadas pues más o menos. Años 50 y 60 del siglo XIV, 1350 y tantos hasta 1360 y mucho. Vemos que ahí baja. Sí, estamos en plena época de guerras civiles en Castilla. O van a empezar las guerras civiles de eso, nobiliarias en Castilla. Van a empezar en el momento en el que entra, que destituyen de esa manera tan curiosa como cortarle la cabeza a Pedro I. Una forma como otra cualquiera. La tiene cualquiera. Vamos a ver. Le quitan un peso encima a los hombros. En cuanto entra Enrique II, ya de la cámara, sí, ahí veremos las guerras por la corona, guerras nobiliarias y demás, pero hasta ese entonces, ahora lo que sabemos seguro es que peste, se muere esta gente, se muere peste. Así que bueno, seguimos y os doy gracias por este ratito que me habéis dado para buscar. Llegamos a la malaria. ¿Y por qué nos sirve tanto? Bueno, porque para que se dé malaria sí es verdad que tenemos que tener una temperatura ideal media entre 24 y 30 grados centígrados. Es la que mejor nos pone las temperaturas para saber cómo era el periodo cálido, más allá de la transición, porque ella se va a dar en transición. La malaria, paludismo, como las llaman, fiebres tercianas o cuartanas, cuando eran terriblemente mortales, aunque en realidad lo eran todas, se da entre 24 y 30 grados. O sea, necesitamos un periodo cálido porque no soporta temperaturas inferiores a 12 grados ni superiores a 40. O sea, si no, se nos muere el bicho. Por eso, cuando entramos en los años 30 del siglo XVI, vemos que de repente desaparece. Y es que se está congelando la malaria. Entra la pequeña edad de hielo. Y vamos a ver ese descenso brusco de las temperaturas en cuestión de 30 años. Y por lo tanto, sitios como Pedro Muñoz, que se tuvieron que despoblar, entre otras cosas, por fiebres tercianas, durante un siglo y pico, se van a poder volver a poblar a partir de los años 30 del siglo XVI, porque ya no le afecta la malaria ni todas las lagunas que tienen alrededor, que eran muchas, como la Laguna del Pueblo, que la siguen teniendo hoy en día. Sí. Pero sin embargo, hay otra cosa que necesitamos para la malaria, y es que ya no llueva como estaba lloviendo entre 800 y 1300 milímetros. Necesitamos que los ríos bajen de caudal, y para eso la forma de llover tiene que cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener aguas estancas, porque a la malaria los bichitos, los mosquitos que la transmiten, que son los de tipo anopheles, ahí ni entramos, llevan unos protozoos dentro, un parásito, que son los que infectan de la malaria, y les gusta poner los huevos en aguas estancas. Si no están estancas, ahí no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya está bajando el nivel de precipitaciones. Ya no son precipitaciones de todos los meses, sino más bien eso que hemos visto que pasa durante los momentos de transición, que de repente tenemos lluvias torrenciales y de repente tenemos sequías. Empieza a bajar el nivel de los ríos, desciende el caudal y por lo tanto estos bichitos pueden criar. Nos encontramos en el siglo XV, más o menos desde finales, muy finales del siglo XIV hasta los años, ya lo he dicho antes, 30 del siglo XVI, esta gente se me muere de malaria. Sobre todo en las lagunas asociadas al río Záncara, al Jigüela y al Riánsares. Pero tenemos algún caso también en el Tajo, como pasa en Viedma, que dice que se van no solo porque el agua potable ya no les sirve, sino porque además se están muriendo de fiebres tercianas. Empieza el estiaje, un poquito la época de estiaje. Claro. Y como tienen zonas de regadío muy amplias, de repente ya ese bichito se encuentra muy feliz en esas aguas, claro, happy, poniendo sus huevitos.
y la gente se muere y no saben de qué. En Italia Ajá. sí que piensan que es un mal del aire, de hecho lo llaman malaria, por algo, mal del Ah, aire. Mira, no lo no lo había asociado yo. Nosotros sabemos que tiene que ver con aguas estancas. Sí que es verdad que hay un caso en Socuéllamos en los que el maestre de la Orden de Santiago pide que por favor las zonas de aguas estancas que hay después de una crecida del río sean tapadas, sean anegadas, porque intuyen que tiene que ver con el agua, pero todavía no saben que es un mosquito. De ahí la obsesión que ha habido pues casi a lo largo de la historia de desecar las, Claro. las zonas De de hecho, durante el laguna. siglo XX se van a desecar las lagunas asociadas al Záncara porque del 18 al 20 hay muchos casos de paludismo. Claro. Hasta el punto de crisis, o sea, de decir, ostras, necesitamos ayuda, no sabemos qué está pasando. Claro, 18 al 20. Y sí, toda la razón. Es por esas lagunas que también os puedo pasar otro mapita Vale. de las que existieron, que además son de agua salada, están muy Claro, curiosas no, y tienen que ver con lo que vamos a hablar ahora. Claro, y no solamente las lagunas, sino lo que has dicho antes. La crecida sube el Tajo, anega tierras, y el Tajo Claro. se retira y ese agua se queda ahí estancada. Es curioso que Deja agua estancada. De hecho, hay un vídeo en YouTube del nodo de la crecida del Tajo en Aranjuez, que va la gente en barca. Y es muy curioso de ver. Pero, Porque pero dices, a otros, ostras, ¿tanto? Sí, tanto. a otros niveles más chiquititos, las lluvias torrenciales que tuvimos hace unos meses, por aquí la zona, Sí. las famosas lluvias, han dejado lagunas impresionantes en muchas zonas donde antes no había nada. Me refiero a la zona de pues el Romeral, Lillo, Tembleque, todas esas Claro. zonas a un lado y a otro de la carretera estuvieron anegadas y pero vamos a ver cómo esta cantidad de agua y además no se retira. Porque No, es que, claro, en su momento existieron. Claro. Todas las zonas que me has dicho Ujú. son zonas en donde estaban estas lagunas. Además, con una tendencia a que todas sean saladas. Y han servido para sacar sal, por ejemplo, para hacer pólvora. Ujú. En el Sí. siglo XVI lo dicen, creo que es del Pedernoso, que estaban sacando la sal para hacer pólvora para su majestad. Claro, en la guerra de las comunidades, los comuneros, bueno, los seguidores del obispo de Zamora paran en Quero, que hay unas lagunas para sacar sal para hacer pólvora, Claro. en su camino hacia Toledo. Sí, sí, sí. Pues esto es lo mismo. Ujú. Toda esa zona que me has dicho, bajando, el Riánsares y el Jigüela son Sí. ríos salados. Ujú. Y van dejando esas lagunas todo el camino, pero además el Záncara también lo hace y todas las poblaciones que están asociadas a esos Sí, ríos tienen. las vamos a ver menguar de una manera espectacular. Ahora os lo Sí, sí, contaré, sí, sí, sí. porque lo primero es esas lagunas que decimos, sí, estaban ahí, tanto estaban ahí que don Juan Manuel, en su libro de la caza, nos va a hablar de aves típicas de humedales que hoy en día dices, ¿en serio? ¿Cómo es Bueno, posible? poco a poco vamos cada vez diciendo menos lo de en serio, No. porque vemos que llegan especies nuevas. Y claro, tenemos que darle las gracias al calor. Porque estas aves típicas de humedales también necesitan temperaturas cálidas, viven en temperaturas medias ideales entre 15 y 20 grados centígrados y no les gustan las temperaturas bajo cero ni subir de los 30 o 35 grados. Eso sí, las vamos a ver ya en el siglo XIV, es decir, en ríos que todavía llevan agua, pero cada vez son más lentos, y nos lo dice don Juan Manuel, que él sabe que esos ríos que hoy en día que van bajando, bueno, hoy en día, perdón, en su Sí, en su hoy en día época. del siglo XIV, iban bajando, iban descendiendo el caudal. Sin embargo, durante el siglo XIII eran mucho más grandes, llevaban más agua y la población aún lo recordaba. Entonces, bueno, lo que sí que nos dice esto, aunque va menguando el caudal, es que seguimos en un episodio cálido y húmedo, porque si no, esas aves no se quedan ahí. Por ejemplo, nos decía, hoy en día vamos a Manjabacas, por ejemplo, Ujú. y Mota del vemos Cuervo. A Mota. Mota del Cuervo, y vemos que hay, bueno, que están grullas de paso, o que flamencos casi siempre, o garcetas blancas. En la Pero laguna lo que de nos Lito. dice don Juan Manuel es que las grullas no se iban, las grullas se quedaban todo el año, no se iban a hibernar a ningún otro sitio, ni de veraneo, ni de nada, Nada. estaban todo Eso el es año señal de que en hacía las calor, lagunas todo Lo el que año. nos asociadas pasa al ahora con Záncara. las cigüeñas en muchos sitios. Claro, lo que pasa con las cigüeñas, en este caso, más que cigüeñas blancas, él no dice que haya cigüeñas blancas en el Záncara, habla de cigüeñas negras, que también estaban asociadas a estas zonas, igual que las garzas reales, tampoco hibernaban. Ninguna de estas tres especies, ni grullas, ni garzas reales, ni cigüeñas negras, hibernaban para nada, ni veraneaban, se quedaban donde estaban, en Curiosamente, las lagunas asociadas al río Záncara. Estamos en noviembre ya.
Curiosamente, antes de ayer, yo vivo en Corral de Almaguer, mi casa está frente al río, al Riánsares. Sí. O sea, el Riánsares es mi vecino de enfrente. Hace unos años el río estaba en unas condiciones lamentables, hablo de 10, 20, 30 años. Ahora ya hemos recuperado que haya patos. O sea, el Riánsares vuelve a tener ansares. Enfrente de mi casa hay una comunidad de pato cuchara de unos 30, 40, 50 ejemplares, sin ningún problema. Pero es que antes de ayer, bajo el puente que cruza la carretera, la carretera Albacete, había 2 garzas. Claro. 2 garzas. Bueno, es que, Fíjate. o sea, para que os hagáis una idea, y os voy a soltar así los nombres de corrido, porque si no lo acabaríamos. Ellos nos dicen, o sea, don Juan Manuel, porque se los comen, ¿vale? Los cazan. Sí. Y se los Claro, comen, no, claro, si no, ¿para qué? lógicamente, si no, no les interesan. Nos dice que en toda esta zona, aparte de esas 3 especies que os he dicho que no hibernan, hay grullas, abetoros común, espátula común, garceta común, que son esas, las había tanto las garzas pequeñitas como las blancas, grandes, Sí. de las 2. Garza imperial, abutardas, sisones, garzas reales, cigüeñas negras, flamencos, como hoy, Sí, ansares claro. comunes y luego anátidas, patos. Aparte Sí. de gansos había patos, pero no define cuáles, Pato. pero ahí estaban. O sea, era una riqueza tremenda en cuanto a aves, pero que hoy en día no lo vemos, pero porque había otras temperaturas. Estos animales vivían ahí porque había otras temperaturas, si no es imposible verles. Bueno, Claro. no es tarde. Creo que las grullas se empiezan a pasear de nuevo Tiempo. por Manjabacas desde Sí, hace sí, unos no, años. ya te digo, y por Corral de Almaguer. También. Pero sí, en cuanto a fauna, no son los únicos animales raritos que decimos. ¿Qué les estaba pasando a estos? Bueno, hoy en día lo vemos. No sé si alguna vez lo habéis visto en las noticias, que los osos cada vez hibernan menos. Sí. Los Sí. osos pardos, en zonas Sí. como Cantabria, Asturias y demás, cada vez hibernan menos. Y llegamos a la Edad Media y nos vamos a otro libro de caza, de Alfonso XI, o Alfonso XI, como le queramos llamar, donde nos va a decir cuál es el periodo de hibernación de los osos. Nos dice que el periodo de hibernación es de 40 días, o sea, todo enero y parte de febrero. Pero solo en algunos lugares hibernan. En los que hace un poco más de frío, hay que sumarle 8 días más, y en otros hay que restárselos. Pero en otras zonas no hibernan nada. En nuestra zona de estudio no hibernan. Así que Ahí tenemos está. osos Osos todo el año. paseándose Todo el tranquilamente año. por la Mancha. Ahí lo Y tienes. además eso, periodos de hibernación muy cortos. Enero y parte de febrero, un mes. Escaso. Cuando han llegado a estar hasta 3 meses. ¿Qué pasa con diciembre? ¿Qué pasa? ¿Que en diciembre es que no hace frío? Pues parece que no hacía el suficiente como para hibernar. Esto nos interesa también para saber, aquí quizá no afinamos tanto, pero lo que sí que ven los estudios actuales es que la hibernación de los osos no es solo porque tengan crías o no, que también lo hemos visto, o porque tengan más acceso a alimentación, más que eso, se centra la hibernación de los osos en un componente climatológico, y es que a mayor temperatura media anual, menor es la necesidad de hibernar. Claro. Claro. Volvemos Sí, a lo sí, mismo, sí, sí. hacía más calor. Claro, Gracias. hacemos que sí, sí. Todo conduce a lo mismo. Todo conduce a lo mismo. Y vamos acercándonos a ese momento, además, de transición climática del que ya hemos ido metiendo alguna cosilla. Y es que hubo una cosa que yo creo que fue el principal motivo de esta tesis, y es decir, ¿de cuándo son los molinos de la Mancha? Ahí. ¿Alguien me puede contestar? Lo Dale, que pues, sabemos la aquí. Quijote época de Don estaban. Quijote. Exactamente. Todos a la vez, no. Los 3 a la vez, que salían en el Quijote, lo que sabemos, ya está. Vale, siglo XVI. Bien, había alguno en torno al siglo XV, pero ¿y qué pasa? ¿Por qué necesitan esos molinos eólicos? Sí, aquí en Santa Cruz hemos tenido todavía un chorro de molinos en el Tajo. Nosotros bajábamos a moler al Tajo y teníamos ¿Pero un... aceñas y o molinos? había un molino que además se intenta restaurar hasta incluso el siglo XX, hasta 5 molinos hubo, pero en el río. Y llega un momento Sí. en que ninguno de ellos es rentable, ¿sabes? Claro. Ah. A ver, os comento. Os he hablado así muy levemente de que hay momentos en la Edad Media donde hay más caudal Ujú. y momentos donde hay menos. Bueno, pues lo que vemos desde más o menos finales del 14 y seguro, casi todo el 15 menos la parte final, es que hay un descenso de caudal tremendo en los ríos Tajo, Ciguela, Záncara y Riánsares, en todos ellos. Aquí las temperaturas nos dan igual, lo que nos importa es cómo funcionan las precipitaciones. Y es que están en claro descenso. Lo que vemos es que de estar a 800, 1300 milímetros anuales, de repente van a estar por debajo de 600 milímetros. Entonces, y no solo eso, no llueve ya todos los meses, sino que de repente va a empezar a llover en momentos puntuales
muchas veces de forma torrencial, eso no le aporta nada beneficioso al río, o directamente ni llueve, tenemos sequía. Entonces, el momento de descenso, lo hemos dicho, finales del 14 y una buena parte del 15. Tanto es así que cambia el funcionamiento hidrológico, es lo que decimos, cambia el funcionamiento hidrológico de estos ríos. Tanto como para que, en serio, es que cuesta mucho imaginarlo, pero imaginad un vergel en la zona de Pedro Muñoz, Manjabacas, no sé si sabéis que ahí estaba también la torre de Vegezate. Bueno, había muchísimas poblaciones que hoy en día no existen. El Campo y Criptana eran dos poblaciones distintas y todo eso estaba regado por una cantidad de ríos increíble y zonas que para nada eran de aguas estancas, lagunas interconectadas entre ellas por ríos. Hoy en día no queda nada. Esto fue parte del estudio geomorfológico que después, de repente, en el siglo XVI se estanca. Bueno, se empieza a estancar en el 15, porque si no la malaria no había estado. Ella nos informa de que se están estancando los ríos. Pero además es que lo que vemos es que vamos a cambiar el agua por dunas, porque además en la zona del Záncara tenemos dunas, como si aquello fuera la playa. Y es porque hemos cambiado. El río ha cambiado su forma de funcionar. Tanto es así, os traigo el Záncara o el Jigüela, porque me voy, por ejemplo, a la población de Villarta de San Juan, que tienen un puente romano del que quedan, creo que no llega a 600 metros. Pero es que en su día tuvo 1,5 kilómetros de largo. Oh, Dios. O sea, estaba sorteando una zona donde había agua de 1,5 kilómetros. Claro. Hoy en día ni de lejos el Záncara lleva ese agua, no solo porque lo explotamos para la agricultura y demás, sino es que no llueve tanto tampoco, pero no necesitamos eso, si podríamos pasarlo andando. Yo he pasado el Záncara andando, si es que no hay agua. Sí, si hemos pasado hasta las lagunas hasta las tablas de Daimiel andando. No, claro, dices, ¿y cómo es posible que los romanos necesitaran un puente de 1,5 kilómetros? Pues calculando y demás, el estudio geomorfológico nos dio a ver que sí, que ese río podía llegar a ocupar el kilómetro 800 fácilmente en una crecida grande, y sin entonces crecida tenía que llevar menos, pero obviamente están sorteando una zona de río muy amplia que ya no existe ni de lejos. Pues sí, si el Záncara ocupaba tanto, el Tajo. Aquello pues era claro, el Amazonas. ¿qué pasaba en el Tajo? Que es lo que os decía, que cambia, ¿no? Cambia tanto que de repente a los ríos los llaman ríos de invierno. Son fríos, tienen ese carácter extremo en cuanto a la forma de llevar agua, son estacionales, vamos a decir, son estacionales. Llevan agua en ciertos momentos del año y en otros momentos menos o nada, que es lo que pasa en ríos más pequeños, como el Riánsares, el Jigüela, menos o nada. Y en el Tajo vemos la bajada de caudal, para ellos excepcional. ¿Qué hacen? Vamos a ver que cambian las infraestructuras hidráulicas que estaban en los ríos. En la zona del Záncara, Jigüela, Riánsares, de repente vamos a ver que aparece el molino eólico. Esos molinos con los que se peleaba Don Quijote pensando que eran monstruos, porque una parte de la población lo veían, esos molinos en torre, como algo monstruoso, y otra parte de la población lo veía como Sancho Panza. Lo veían como una infraestructura nueva que ha venido a salvarles la vida porque estaban pasando hambre, porque no podían moler, tenían que irse a moler el trigo kilómetros y kilómetros a ríos grandes como el Tajo, el Júcar, el Guadiana, que llevaban algo de agua y movía la infraestructura hidráulica que tuvieran. Pero incluso en el Tajo vamos a ver esas infraestructuras hidráulicas se ven obligados a cambiarlas, porque tenían aceñas por todos sitios. Sí, ¿Qué es una aceña? Claro. Eso te iba a preguntar. No, te iba a decir antes. Te iba a decir antes que en varios paseos que hemos hecho, yo por lo menos alguna vez con mis amigos de Villamayor de Santiago, entre el Pozo Rubio, Villamayor de Santiago y tal, y hablando del Jigüela y rodando con la bici por el Jigüela, te van diciendo, mira, aquí había un azuz, aquí había un molino, aquí había una aceña, aquí había. Y tú dices, pero con esta cantidad de agua que lo puedes cruzar andando, ¿esto claro. daba para moler aquí? No, claro, no daba para una aceña. Una aceña es un molino que tiene una de sus partes, tenéis que imaginaros como una barra que cruza el río. Y bajo ella había norias. Norias que a su vez movían unas ruedas de molino que estaban arriba. El más grande del Tajo era el de Buenamesón. Tenía 9 ruedas de molino en el interior, siendo una de ellas para cortar madera y otra, era un aserradero, y otra de ellas para un batán. El resto eran para moler trigo. Bueno, trigo o lo que llevaran. Y esa aceña costaba, a partir del siglo XV, a finales,
miles de maravedíes arreglarla todos los años por las crecidas. O sea, lo que no había pasado en siglos, de repente se ven obligados a invertir todos los años un dineral porque no hay nada más que crecidas en el río que destrozan las aceñas. Y como la de Buenamesón, todas las que estaban un poquito más abajo la de Villaverde, que era la nuestra. Las de Villaverde y demás. ¿Por qué las cambian? Las cambian por molinos de cubo o molinos de regolfo. Es decir, vamos a construir esa estructura ya fuera del río para que a ser posible no se la lleve ninguna crecida. Y entonces lo que hacemos es un canal que deriva el agua al molino, mueve una rueda horizontal y a su vez esta mueve una rueda que está en una superficie más alta para moler. Entonces de repente vamos a ver que Oreja abandona las aceñas, que había una en Torrique, que ya no existe, a propósito es un despoblado, o las de Villaverde. Las de Buenamesón se conservan, se va a conservar tanto que hoy en día es una central hidroeléctrica que no sé si llega a funcionar. No lo tengo claro, pero creo que conservaron el azul. Creo que sí. Yo estuve voy por ahí a menudo, igual cuando bajamos con la bici algunas veces llevo a la gente allí para ver el monasterio, para ver, aunque se ve desde fuera, es una finca privada. Y creo que la infraestructura de la central está conectada. Porque además creo que sí, yo creo que sigue funcionando porque de hecho está muy bien selladita para que no entres. Además pero está el azul, Unión Fenosa y todo eso lo tiene por allí, sí. Esa infraestructura islámica, que era como una presa. Ahora nosotros decimos la presa de Buenamesón, claro. Presa de Buenamesón, y aparte de eso, la aceña, que hoy en día lo hemos todo reconvertido, tirado y construido una central hidroeléctrica. Pero seguimos utilizando la fuerza del agua. Es la única que se conservó. Sí que se han conservado otros azudes, pero respecto a aceñas, fue la única y porque era la más grande. El resto se perdieron todas, las dejaron perder, no las volvieron a reparar y construyeron molinos fuera del cauce del Tajo. Molinos de cubo o de regolfo se llaman. Porque si no... Claro. Además, es que esos funcionaban con poca agua. Con que llenaras el canal y el agua acabara en la rueda que movía el resto de la infraestructura, valía para todo. Necesitabas varias compuertas y ya está. En nuestro de Villaverde no necesitabas un caudal continuo que moviera una buena adaptación ante una necesidad imprevista, más o menos. Y de ahí Entonces, eso es lo que nos llama la atención, que dices, ¿qué ha pasado para que te gastes este dineral en construir? Porque era un dineral para la época. Construir esas infraestructuras, ya no solo molinos nuevos en ríos grandes, sino esos molinos en torre, que es que era un dinero, en serio. Hoy a lo mejor nos parece, porque hacemos obras enormes, con muy poco, o bueno, con muy poco, aparentemente con muy poco, o al menos no lo vemos, pero para ellos era un gasto tremendo. El molino de Villaverde, que insisto con él, constantemente en la documentación de Santa Cruz aparece como que se licita para arreglarlo y en sucesivas licitaciones no hay nadie que lo quiera coger, que lo quiera arreglar por el costo que lleva, por la cantidad de dinero que cuesta arreglarlo. Cuesta mucho y al final deciden dejarlo. Pues sí. Así que nada, y de ahí llegamos a nuestros molinos quijotescos. Pero bueno, si eso nos llama la atención, que dices, joder, se han gastado un dineral, pero un dineral, en serio. ¿Qué más nos llama la atención de esta gente? Pues, para mí, una de las cosas más notorias es el grave descenso poblacional, desde época islámica hasta época cristiana. Aquí tenemos varios motivos de por qué está descendiendo la población, pero lo que sí que se cree es que las enfermedades han tenido un papel importante. ¿Por qué? Porque pasamos de 159 poblaciones islámicas, 159, que son una barbaridad. En la zona que hemos comentado, entre Cuenca, en la zona que hemos comentado, cuando aquello era la Cora de Santander y demás, pasamos de esas 159 poblaciones que hoy en día las perseguimos. Bueno, para que os hagáis una idea, son las que vosotros también veis como despoblados cerca de vuestra zona. Nosotros a Santa Cruz en el Fuero se le otorgan los despoblados de, creo recordar, Villar de Sauco, Testillos, Villaverde, Viloria y uno más. O sea que todos esos que ya son despoblados en el propio Fuero se dicen, bueno, aquí ya no hay nadie, pero para el término de Santa Cruz, que los de Santa Cruz los administren porque aquí ya no queda nadie, ¿sabes? Bien, para que os hagáis una idea, para uno de los artículos que tuve que hacer sobre el azud de Alarilla, que me lo habéis comentado, pues pude consultar cuál era el alfoz y demás a través de la documentación. Es de un texto, si no recuerdo mal, de 1168, 67, aquí patino siempre con el último, disculpadme.
Entonces se ve una cantidad de población que dices, esto no es normal. Aparte de Santa Cruz, que no la mencionan en este texto, pero tenía que existir al menos como aldea, estaba Villarejo Seco, Zarza de Tajo, Villar del Sauco, Testillos, que lo habéis mencionado, dentro de vuestro alfod. Sí que es verdad que Villoria queda fuera, está desde pero Villarrubia, estaba pero también sí. Villaverde, Alboer, Buenamesón, Montrueque, pertenecéis al alfod de Alarilla, así que estaba también Salvanés, el antiguo Salvanés, no Villarejo. No Villarejo de Salvanés. No Villarejo. Quedan también en la frontera por fuera Fuente el Sauco, que lo habéis comentado. Llega hasta Estremera seguramente. Dentro queda Estremera. O sea, a la Armuña queda Cabeza Lebrera, Casa Sola. O sea, hay muchísimos despoblados. Ese mapa está ahí, lo podéis ver. Sí. Yo lo tengo aquí delante. Estos no, pero yo sí. Quedan ¿Te has dado cuenta que es el más listillo? Es este. Información privilegiada. Tiene que haber siempre alguien, pero bueno, no pasa nada. Por eso nombramos directora hasta que me... Normal. No, está para consultarlo, está para verlo. Lo pondremos sí que es cierto que hay muchísimos despoblados. Pasamos de esos 159 poblados islámicos que pasan a ser poblados cristianos, pero que muy pronto se abandonan. Y se quedan en 52 poblaciones cristianas. Y dices... Un tercio. ¿Qué ha pasado para que haya tan poca población? Claro. Pues, entre otras cosas, creemos que las enfermedades, aparte de la forma de vivir de esta población, del cambio de cultura del Islam al cristianismo, buscar una zona en la que puedas sentirte más seguro como población, con cierto colectivismo, que es verdad que no vemos tanto los musulmanes, tienen otra forma de poblar el espacio, más de esparcirse, más de buscar estar cerca de los recursos que van a explotar. Los cristianos en este caso prefieren desplazarse, así que nos hablan de una inseguridad muy grande, pero sobre todo lo que vemos es que llama tanto la atención que hayan desaparecido más de 100 poblaciones. De 159 pasamos a 52. Joder. Entonces, ¿qué ha pasado? Muchísimo. Bueno, pues ha pasado la peste y después ha pasado la malaria, porque justo además coincide con las zonas, y la rabia, justo coincide esa bajada poblacional con zonas sensibles a estas enfermedades. Así que creemos que las condiciones climáticas también tuvieron algo que ver en todo esto. Tiene pinta, sí. Y por último, si esto es lo que vemos en la población, que afecta un poco a todo el periodo, realmente ya nos quedamos en el 16, que de repente empiezan a decir que tienen unos problemillas curiosos llamados langostas. Tienen plagas de langostas. Al fin y al cabo es un tipo del saltamontes. Y para esto se necesitan temperaturas frías, precipitaciones muy bajas de carácter extremo, con un déficit hídrico importante, y por lo tanto estamos ya ante un episodio frío y seco. Estamos ya en el siglo XVI. Hemos cambiado además, totalmente de clima. Sí. Entonces, esto me gusta explicárselo a los alumnos un poco en tono de humor, porque se quedan un poco... Es que son de primero, hay que animarles, hombre. Entonces, pobrecillos. Claro, llegan, tú les cuentas esto del clima y dicen, oh, Dios mío. Bueno, pues básicamente es decirles, a ver, las langostas cuando son pequeñitas, huevos y demás, necesitan 3 periodos de lluvias en esos momentos de crianza. Si no los tienen, digamos que se vuelven agresivas. Y además de agresivas, van a trabajar en colectivo y van a arrasar campos enteros de cereal. Sabemos que a partir del siglo XVI, en nuestra zona de estudio, se vuelven locas. Tenemos plagas de langosta cada 2 por 3 y eso lleva un hambre a la población tremenda. Así que nos las cuentan y las asocian también a Santoral. Aquí hay varios, no solo uno, porque intentan llegar a un remedio que malamente consiguen a través de eso, de pasar por la vicaría. Ya. Sí, igual que la peste San Roque. Sí, si no o San Sebastián. San Sebastián le tenéis hasta en la sopa. También tenemos aquí ermita de San Sebastián. Tuvimos. Claro. Y para la langosta, ¿cuál es el santo? Pues mira, sobre todo les gusta mucho San Gregorio Nacianceno, por favor, que no sé pronunciarlo. Nacianceno. Me pasa algo parecido a ti, Joaquín, con lo de multidisciplinar. Sobre todo es el que más prefieren, pero es que utilizan el santoral para todo. Bueno, sabréis, a lo mejor, lo de Santa Bárbara para las tormentas. Sí, eso sí. O en no me acuerdo qué pueblo. A lo mejor hay alguien que escucha este podcast y después dice, ¡es en el mío! Sacaban el brazo incorrupto de San Silvestre cada vez que veían una nube que parecía que iba a granizar.
que Sí, podía sí, ser sí. de San Silvestre de su primo cuarto, con Sí, perdón. Sí, eso. Pero bueno, Ya las lo cosas de que menos. utilizaban el santoral para todo. Y es verdad que asociados a la langosta hay muchos, pero el que más les gusta es San Gregorio Nacianceno. Joder. Ahí Sí, sí, en sí. San Gregorio, en Sonseca, por Qué ejemplo, curioso. el campo de San Gregorio de Sonseca es una zona muy conocida allí y claro, está dedicada pues eso, a San Gregorio. Nosotros aquí sí, San Benito también tuvimos, Sí, San de Sebastián, hecho por creo que en supuesto. San Benito Esto tenéis un día una traemos a feria. Masi que nos Sí, cuente todas las ermitas las de ermitas, sí. antiguas de estos santos. Incluso el arco de la villa, que es los restos de la muralla que nos quedan, tenía una hornacina dedicada a uno de estos santos precisamente para prevenir, pues eso, no sé Sí, si era la peste o... Yo creo que en Claro. todas las puertas de muralla hay por dentro Sí, hay algo, una hornacina sí. con el santo Sí. de turno, claro. Esto depende siempre de lo que le dé más miedo a la población. Claro. Siempre recurren al santo de turno porque es lo que quieren que les alivie. Exactamente. Ya sea Y la esto- y la- peste, ya sea la claro. rabia, ya sea Y el- el bichito este en cuestión. Y al final, la plaga esta de langosta, ¿cómo lo consiguieron controlarla? ¿Fue No el lo tiempo, consiguieron. Nada, el no, clima? cuando se come todo, pues se va a otro lado. se muere de hambre o se va a otro sitio. ¿O se va a ¿no? otro lado? Claro. Sí, simplemente se va. Sí que es verdad, o sea, durante la pequeña edad de hielo es una constante. Ujú. No se va. No se va. Hoy en día, ¿por qué la tenemos un poquito? ¿Por qué hay menos? No vamos a decir que no hay, porque es mentira. En Badajoz, creo que el año pasado, en Extremadura, no sé si es en Badajoz exactamente, hubo una plaga de langosta que acabó con los campos. Dices, ¿y por qué? Bueno, porque estamos quitando pesticidas. No estamos encontrando el término medio de forma adecuada. Claro. Los Claro. pesticidas, los malos, los que son malos para nosotros, está muy bien, esos vamos a quitarlos. Pero vamos a dejar alguno, por Dios, porque en cuanto dejemos de utilizarlos absolutamente todos, volverá la malaria, volverá la plaga de langosta y toda la compañía de bichos que tenían en la Edad Media. Claro. Y es triste, pero hemos avanzado algo gracias a los pesticidas. Y no encontramos el término medio, esa es la realidad. Bueno, pero De que hay no que nos irle afecte buscando. y a la vez no morirnos de nada, que exacto. sea Claro, gigantesco. Esa es la conclusión a la que tenemos que llegar. Eso es lo chuli. Porque nada. qué repaso más bueno que nos has dado del medievo con una visión totalmente distinta. Que nosotros aquí, pues claro. No hemos hablado ni de ninguna batallitas, guerra, ni de ningún rey, ni reyes, de ninguna ni- traición. Exactamente, ni condes, ni nada. Bueno, en realidad, si queréis, concluyo, porque Sí. me Bueno. queda nada, Sí. un Vamos, pelín, que remata. es que no llego ni a las 11, con eso os digo todo. Ataca. Luego cotorreamos, si queréis. Bueno, lo que vemos es del siglo XII al XIV, ese periodo cálido, Ajá. de nuevo, como hemos dicho antes, con los 2 grados más en la temperatura media anual, en torno a los 16-18 grados de media. Yo intuyo, por lo que he visto y sobre todo por las enfermedades que estaban en torno a los 17,5, precipitaciones que superan los 600 milímetros y sin déficit hídrico ni anual ni mensual. O sea, vamos, vivían en la gloria. O sea, Sí, normal Canarias, que hubiera un estallido demográfico. Es normal. El problema viene con la transición climática del siglo XV y los primeros 30 años del siglo XVI y las bajadas de temperaturas tremendas que va a haber en la pequeña edad de hielo. Pues eso, Claro. de nuevo, los 2 grados menos en la media anual, con extremos térmicos en invierno y en verano, en temperaturas en torno a los 12-14 grados centígrados en la media anual, precipitaciones de carácter torrencial y con sequías y déficit hídricos marcados a lo largo del año. O sea, un desastre. O sea, la pequeña edad de hielo es 1000 veces peor porque es fría y árida. Así que bueno. ¿Nos afectó especialmente a España más que a otros países o se puede decir que Europa la Yo no pasó soy canutas? especialista, voy a partir de esto. O sea, sí que sé, pues eso, escenas dantescas europeas, por ejemplo, en ese periodo de transición en el siglo XIV. Ellos viven la transición en el XIV, nosotros en el XV. Bueno, pues creo que es 1314, tienen hasta un caso de canibalismo importante. Bueno, varios casos de canibalismo porque no hay comida en Europa. Sí. O sea, para llegar a eso, imaginad que está la iglesia de por medio diciendo, por favor, o sea, entonces, no os que comáis, vamos a ¿eh? vivir Con en el fuego cuidado. del infierno eternamente, o sea. Pero si depende, o sea, en Europa afectó, sí, se dice que en España afectó más, pero reconozco, no soy especialista en la pequeña edad de hielo. Si No yo puedo lo- deciros, ostras, se lió. Yo sí que veo esa transición, veo cuándo comienza, pero no sé cuánto de grave puede llegar a ser. Ya, yo lo comentaba, Leo, como en la época siglo XVI, XVII, siempre España
faltaban cabezas. Creo que era el conde duque de Olivares el que lo decía. Faltan cabezas, faltan hombres. Estoy pensando en los tercios, que a mí me gusta mucho jorobar. Los franceses son capaces de organizar ejército tras ejército, te los liquidabas, lo que echabas de pum, y venían otros 10.000 y otros 10.000, y aquí ostras, es que no había manos, no había gente, por eso tienen que hacer la unión de armas para tratar de aunar al esfuerzo bélico a toda la península, mientras que Francia, Inglaterra, Alemania es continuamente organizando ejércitos que parece que no se nota tanto la carestía humana en cantidad de efectivos. Porque ya veis que es que se muere muchísima gente solo en esta zona, no puedo hablar del resto, entre peste y malaria, que les afecta una barbaridad. O sea, vamos a ver una bajada demográfica increíble. Con que haya pasado, sabemos que esto de la malaria está pasando en más sitios. Yo porque me tenía que centrar en algún sitio para la tesis, claro, pero sabemos que esto pasa en más sitios. Y además que va a afectar eso, siglo XV, justo esas batallas que van a comenzar con los tercios en la Edad Moderna van mal. No sé hasta dónde les ha llegado el relevo generacional, porque después de las enfermedades se me mueren de frío y de hambre. Sí que había leído que en la pequeña edad de hielo no es que baje 2 grados de media, sino que en algunos sitios llega a bajar hasta 3. Y eso es mucho. Eso, o sea, es una época muy dura. Dificultar mucho las cosechas también. Todo, claro, todo. Porque si encima no llueve nada, o al revés, llueve mucho, te arriesgas a que haya unas cosechas paupérrimas. Claro. Entonces, esto te pone cuando en el siglo XVIII empieza el despunte demográfico de Europa, en España estamos con una población que apenas sí ha crecido respecto de 3 siglos atrás, cuando Francia casi lo había doblado en la época de la Revolución Francesa, y en España apenas habíamos crecido, que se echa mucho la culpa a migración a América, a guerras. Pues a lo mejor también, si el clima cambió aquí, ostras, pues nos dificultó mucho el poder tener un país más poblado. Afectó, pero supongo que, claro, depende de dónde estén, de cada manera. Sí que es verdad que durante el 18 aquí se vuelve a ver otra crisis de malaria muy importante. Tanto que piden ayuda en varios documentos a la realeza, como si pudieran hacer algo, ¿no? contra el mosquito, pero piden ayuda porque tienen un problema de salubridad importantísimo a partir del 18. Nos habla de temperaturas otra vez en auge. Pero bueno, así, para terminar, y así muy académico todo, deciros, periodo cálido medieval, ¿existió? Claro que existió, vemos que le afecta la latitud, ya lo hemos dicho. ¿Cuándo? En nuestra zona de estudio del siglo XII al XIV, incluidos. Vamos a ver una transición climática bajo medieval, o así al menos ese es el nombre que le he puesto. Transición climática bajo medieval en el siglo XV y la entrada de la pequeña edad de hielo en el siglo XVI. ¿Por qué ha resultado esto importante? Porque aparte de que nos ayuda quizá a comprender, muchas veces cuando comprendemos la historia, el pasado, nos ayuda a comprender qué puede pasar en la actualidad o en el futuro. Eso por una parte, pero sobre todo también nos ayuda a entender cómo cambian los paisajes y cuánto podemos ser de resilientes los seres humanos ante estas cosas. Sí, somos resilientes, nos hemos adaptado en otros momentos a cambios climáticos y ahora también podemos hacerlo. Pero también hay que entender algo que a veces nos cuesta desde algunos campos, es que los paisajes han cambiado. No es la primera vez que vamos a ver un cambio de paisaje por condiciones climáticas. En la Edad Media les cambió tanto el paisaje que pasó de ser verde a ser totalmente amarillo. Cambiamos los prados y los pastos por el trigo, con una facilidad pasmosa. ¿Por qué? Porque se morían de hambre. Así que tenemos que entender que los paisajes del pasado eran muy diferentes a lo actual que conocemos. Y es por ese paso del periodo cálido medieval a la pequeña edad de hielo, y entender que además esa entrada definitiva de la pequeña edad de hielo va a marcar la aparición de esos molinos de la Mancha tan característicos, tan turísticos ellos, y en su momento tan necesarios porque se morían de hambre. Así que sí, la población tuvo que adecuarse, no solo la población, las infraestructuras que utilizaban para poder vivir. Pero si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué nosotros no? Claro, pues tenemos también más medios. Claro.
Bueno, se nos ha pasado casi... ¿Qué lección nos has dado? Llevamos 1 hora y 3/4 aquí embelesados. Y... No me extraña. Pero... ¿Cuándo vuelves para los castillos? Eso te... Vale, dame un tiempo. Bueno. Dame que esté publicado al menos. No, pues, explícale un poco esto de los castillos, que ha quedado que no... No, que decir que Leonor también ha hecho un montón ha estudiado bastante todas las fortificaciones desde época islámica, bueno, eso fundamentalmente en el medievo de nuestro territorio, y ya te lanzamos el guante para que cuando tengas un ratico en tu segunda, después de tu segunda tesis, pues... No, bueno, después de la segunda no, porque me quedan unos años te todavía. quedan unos años, vale, pues entonces cuando tengas un ratico, que hemos quedado encantados, exactamente, previo invitación de Puches, ¿sabes? Aquí en Santa Cruz. Estás aquí al lado, esto te vienes Aquí con... sí, es verdad. Claro, te vienes con Joa, conoces el pueblo, nos conoces a nosotros. Te damos de desayunar, comer y cenar. Claro. Prometemos no echarte a los pilones, eso sí, ese No, es el hombre, temor, si tal. me prometes mojarme va a ser que no. No voy. Pero si me prometes jamón, lo mismo empiezo. Bueno, vale, eso está asegurado. Tenemos jamón, tenemos queso, tenemos aquí claro, local, queso local de calidad. Sí, y, pero bueno. no, además me parece estupendo. Creo que la última vez que hice otro podcast fue en plan... Y saludamos a los manchegos y todos decíamos, y queríamos quesito. Ah, sí, no. Sí, claro. Pues aquí hay que ganárselo y hay que venir aquí. Pues me parece muy bien. Me lo habré ganado por 2. Javier, de todas maneras, eso. No sé si conocerás a Javier Parra. ¿No? No, porque nos apellidemos igual, lo mismo no somos ni primos lejanos. Pero... él es egiptólogo y bueno, pues estuvimos hablando de Egipto. Fui a por él a Madrid, lo traje. Estuvimos comiendo. Yo no estuve ese día. Ese día libre. Le regalamos queso. Vamos, se fue encantado. No sé más que, ¿cuándo voy otra vez? Sí, vamos, en cuanto esté publicado lo de los castillos, hablo con vosotros y no tengo ningún problema. Así que es verdad que estoy esperando, porque me salieron en total 75 fortalezas en este mismo territorio. Muchas. Sí. Nos habla de una forma de vivir en el medio, los musulmanes, de vivir, de explotar, de comunicarse, muy curiosa, que no me importará explicarosla en otro momento, pero eso hay que esperar a que esté publicado, que queda nada. Yo espero que no quede mucho. No te preocupes, somos pacientes. Me parece bien. Pues nada, un verdadero placer. Ahora me vas a dejar que suba la música un poquito y te despedimos en privado aquí nosotros y todas esas cosas, porque la verdad es que ha sido un auténtico lujo tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Espera que subo la música. Es que no lo habéis estado escuchando, pero tenemos está poniendo música así un poquito de fondo. Yo creía que era ella. No, de fondo se notaba un poquito. Qué gusto, oye, escuchar a gente que sabe. Yo he dejado hasta de comer. Yo la verdad que dice, estáis muy callados. Yo no, pero bueno. Se te ve más delgado, sí. Deja de comer. Un placer. No, hay que escuchar a gente que conoce nuestra zona. Sí, es lo que decíamos. Ostras. A mí se me ponen los pelos de la espalda cuando me nombran Montrueque, Viloria, Villaverde, Villandín. Como escarpias, Sí. Así que nada, sigue dándole la lata luego. Que sí. Vamos. Sí. hay que convencerla para sí. Exactamente, cuando tenga cerrado lo que estaba Castillo, preparando, sí. Exactamente el tema Castillo. Ya te digo, yo cuando la escuché hace más de un año que llevamos hablando, lo que pasa, le han salido pues por 1000 historias, no ha podido ser antes, pero me encantó eso, porque eso te llenaba de emoción de escuchar a alguien que sabe tanto de nuestro territorio, porque al final ella viene de por aquí, pero que se maneja también en parajes concretos. Es decir, es que para su tesis se ha pateado buena mesón. Es que se ha ido a esos 5.000 kilómetros cuadrados, ha ido a todos los pueblos y se conoce desde la Laguna Manjabacas hasta Pedro Muñoz, hasta la Sierra de Altomira. Y ha venido a nuestro pueblo.
coño, esta mujer hay que... Una rotonda. Una rotonda, señor alcalde, por favor. Una rotonda. Muy bien. Pues mira, vamos a aprovechar y llevamos ya, nos hemos ido a 1h45 casi. Redes sociales, hay que decirlas. Contamos las redes sociales, pues empezamos por nuestro muro de Facebook, No Me Cuentes Historias, donde ahí vamos subiendo los programas que sube Rafa al iVoox, pues luego... Pero luego tú los pones en Facebook. Exactamente, el servidor lo coge y lo sube cuando Dios le dé a entender. Igual que yo. Luego tenemos nuestro... Yo le doy a me gusta mucho. Exactamente, sí, Juan Carlos nos pone corazoncitos. Le tengo dicho que le pongan el me gusta solamente, que los corazoncitos puede ser un malentendido luego. No, tú que eres muy mal pensado. Será eso. Rubia viciosa. Anda. Bueno. Pues tenemos también nuestra cuenta de Twitter, @no me cuentes anda. Ya no es Twitter, ya es X. Es X, Ahora es verdad, X. ahora es X. Ahora no se retuitea, se que sea. no sé qué. No sé ¿Cómo qué. me quité? Sí. De Yo Twitter. no. Yo ha sido por Twitter por donde he conocido a Leo. Bueno, Tal. también. Luego tenemos YouTube, nuestro canal de YouTube que sigue subiendo como la espuma. No me cuentes historias. Nuestra cuenta de Spotify también, no me cuentes historias tal cual. Y queda nuestro WhatsApp, que ese ya lo controlas tú además mejor. sí, tenemos una cosa. Iba a decir, nuestro programa en YouTube, el de Lorca, en 2 semanitas 100 y pico reproducciones, que es 5 veces más que cualquiera Genial. de los otros en las Genial. primeras semanas. O sea que muy buena acogida por YouTube. Que además YouTube ya nos deja hacer podcast, es decir, hay un podcast en YouTube Music, digamos, y entonces todos los programas que están en YouTube nuestros ya los tenemos también en la parte de podcast, que se puede escuchar como lista de reproducción. Tal cual. Y también está lo del WhatsApp que decimos. Que, no, iba a decir Sí, tú. claro, que me Lo digas faltaba tú. iVoox, que nos faltaba la aplicación iVoox, Sí. donde podemos encontrar el programa entero con No Me Cuentes Historias y luego las píldoras que vamos El chiquitito. soltando los sábados por la tarde, que se llaman No Me Cuentes Biografías. Que también están ahí nuestros Eso es. pequeños héroes o Exactamente, o de heroínas. de programas O heroínas. pasados, y ahí en 15 minutitos lo Bien. apañamos. A ver, apuntar bien, porque además os vamos a hacer una propuesta innegociable a todos nuestros oyentes, oyentas, Radioescuchas. escuchantes, amigos, amigas, vecinos, primos, los abuelos también lo tienen que hacer. También. A ver, apuntar. Nuestro WhatsApp es el 679, ¿no? Yo qué sé. ¿Eh? Sí, doy fe 98 que lo pone aquí. 984636 679984636. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer en WhatsApp? Bueno, puede ser en WhatsApp, también puede ser por Facebook, supongo, también se puede enviar. Queremos hacer, no sé si se puede subir audio a Facebook, me dejas bueno, con la duda. Bueno, si no, que se pongan No en lo sé. contacto con nosotros y queremos hacer un programa especial. Ya ¿os acordáis cuando lo de Lorca? Que dijimos, Sí. vamos a hacer un programa con música de Lorca y poesía de Lorca. Pero queremos que participen nuestros oyentes y nuestros amigos y que nos manden grabados con su propia voz o con la voz de su hija o con la de su vecina o uno de los poemas de Lorca. Por ejemplo, tú coges a la Gema y dices, Gema, Sí, sí. el poema del El que Cantejondo. más te guste, O, exactamente, que más rabia te dé. Y que lo grabe y nos lo manda. Nosotros lo procesamos y en ese programa O especial... sea, aquí sí que podemos participar nosotros. Sí, tú también me puedes grabar uno. ¿Ah, sí? Sí. Y la Bueno, Lulu. y de recitar, ¿no? Bueno, Es cuestión de practicar. La Lulu te puede hacer uno, ¿no? Sí. que Claro, además, claro. Que lo haga. vale bastante más que tú. Vale, sí. Y entonces, el poema que queráis de Federico García Lorca, lo grabáis en voz y nos lo mandáis. Y vamos a alternar las grabaciones de nuestros oyentes, de nuestros amigos, con canciones y poesías de gente pues que Me ha parece hecho muy buena idea, va a quedar Sí, y es muy bonito. chulo, va a Un quedar programa muy bonito. monográfico homenaje a la poesía de Federico García Lorca. 679984636 es el WhatsApp. O bueno, pues si no encontráis ahí, por el correo electrónico. Lo pondremos por el Facebook también, por lo menos que, el WhatsApp, sí, sí, haremos que recordatorio por de... correo electrónico, que es el no me cuentes ondaplana@gmail.com, que no lo decimos muy a menudo, No, pero ni no poco me ni cuentes ondaplana @gmail.com. También se pueden insertar ese audio ahí y ya está. Lo grabáis con el móvil, lo grabáis con Sí, el ordenador, como Con lo queráis. más fácil es con el móvil. Nosotros lo directamente. editaremos, le pondremos un poquito más de calidad. A ver si cuánta gente nos sale que nos puedan mandar un audio un poemilla. No os vayáis a los más conocidos para no coincidir todo el mundo, pero si os gustan los más conocidos,
y que no sean tampoco una exageración de largos, y lo vamos a hacer, ¿vale? A ver qué bien. nos sale. Lo vamos a Muy repetir chulo. también en otros programas, ya lo repetimos, lo dijimos la semana La pasada, semana pasada, pues, pero os lo proponemos esta semana cuando también. tengamos así un número hermoso, pues cogemos y lanzamos el programa. Guay. Muy bien, pues nada, pues voy a ir poniendo la sintonía de despedida, que es esta de Siniestro Total, irme pensando a ver qué vamos a hacer la semana que viene. ¿Cuándo fue el gran estallido? Dire, ¿lo tienes claro? Pues... Acércate, que no te... Pues no, pero sí. No. Una leyenda voy a hacer. Pues si las leyendas son mías. Pues voy a hacer una leyenda mía. Ah, bueno, vale. Ahora me vas a quitar el puesto, ¿no? Pero una leyenda... No, Todas son no te tuyas. tiran tesis. No, pero como a mí me fichaste por lo de las leyendas... Ah. Es que es así lo primero que se me ha ocurrido, tío. Vale. Que vas a hacer una leyenda dramatizada a tu estilo. Sí, a mi estilo Pacheco. Vale, muy bien. Yo creo que me voy a meter en... Es un tema muy cortito, muy chiquitín, pero me encontré un libro que hablaba de una de las vías... Es un libro de viajes, es una guía de carreteras. Lo que pasa es que es del siglo XVIII. Ah, hiciste Ay, eso. no, Del decía siglo Michelin XVII, del del siglo 17. XVII. Una guía de carretera del siglo XVII. Y aparece de Santa Cruz. carreteras. ¿Eh? Sí, no son carreteras entonces, son caminos. Caminos. Pero entonces, como aparece Santa Cruz, voy a hablar de las carreteras y los caminos que atraviesan Santa Cruz. Un poquito. Bien. Así, una cosa muy sencilla. ¿Vale? Muy bien. ¿Y don Joaquín? Pues yo me voy a ir a nuestro siglo XVI, si no recuerdo mal, sí, a un personaje que no es ni un rey, ni un general, ni un obispo. Es un personaje de a pie que si lo cogieran los americanos tendríamos la saga Juego de Tronos, se quedaría en mantillas. Es el soldado corsario Alonso de Contreras, que nos lo sugirió nuestro amigo francés, Jean, exactamente, y he ido recopilando información y la verdad es que alucinante. Alucinante. Pero alucinante. Pues mira, vamos a hacer caso por fin a uno de nuestros invitados, Sí, de ya nuestros seguidores. hemos hecho- No, ya hemos hecho Ya más. hemos hecho Era- alguno era que broma, otro, era sí. para que me dijeras tú, pues sí que hablamos de ese truco. Sí. Bueno, pues sin más, que nos hemos enrollado mucho hoy. Don Joaquín, don Juan, nos vemos la semana que viene. Que tenemos fiesta, ¿no? ¿O no? Esa a la siguiente. La fiesta. La siguiente, al 18. El 18. El 18, la semana que viene, exactamente. la semana que viene es la de fiesta de radio. Onda Plana. Así Sí, que sí. puede ser que a lo mejor alguno de estos programas intermedios sea un programa grabado refrito. Pero Sí, bueno, ya no lo veremos, sabemos, a ver. Ya veremos, a ver, sí. cómo nos da la vida. Nos Porque tenemos vemos, que ir a la fiesta, hay Claro, que va. participar. nos vemos entonces en la fiesta y luego después por aquí, ¿vale? Sí. Venga, hecho. Venga. Venga, Hasta la próxima. hasta luego. Adiós.